Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos en este encuentro Utopías del Capitaloceno, crisis ecosocial, definición, desafíos y propuestas estratégicas. Esta es una actividad organizada conjuntamente por la Fundación de los Comunes y el área de Museo en Red del Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía. Se enmarca en una colaboración sostenida que llevamos con la Fundación de los Comunes de más de muchos años, 8 o 10, y este programa, digamos que es el primero de una línea de trabajo que se continuará a lo largo de los próximos meses, como contará Laia más adelante. Nos gustaría mencionar también que forma parte de un programa, bueno, de un conjunto de programas de actividades públicas que llamamos Zona de Intensidad Temporal, que en concreto se llama Planet A Mundo Verde, que tiene que ver con el tema de las ecologías sensibles en relación con el mundo del arte, pero también pues, con la crisis ecosocial, la justicia social y otros temas que podéis ver en la página web. Está el programa completo de esta zona de intensidad temporal. También nos gustaría avisar de la coincidencia de este encuentro con el seminario Mareas y Catástrofes que organiza el Centro de Estudios del Museo, también en colaboración con dos proyectos de investigación del CSIC, Humanidades Energéticas y Estética Fósil, que comparten no solo temas, sino también participantes, invitadas y público con este programa. Y también compartimos con este programa una visita guiada a la exposición que se inauguró la semana pasada en el espacio de biblioteca, de la biblioteca del museo, que se llama, lo tengo aquí, Las cartas sobre la mesa, memoria del nunca más y las barajas políticas. Y mañana a las 12:30 hay una visita guiada que hace Germán Labrador, jefe de actividades públicas del museo y uno de los comisarios de la muestra, y todavía están las inscripciones abiertas por si alguna de vosotras está interesada en asistir. También Mareas y Catástrofes mañana a las 10. Precisamente se celebra una sesión conectada con el aniversario de los 20 años del hundimiento del Prestige, que si no me equivoco es mañana, ¿no? El 19 de noviembre, en la que participa Germán Labrador, María Bella, Jorge Liñeira y Daniel Eleabel, cuyas obras y trabajo también están en la exposición. Y bueno, luego un apunte muy breve es que veréis que fuera tenemos una mesa de recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular esenciales, regularización ya, en la que bueno, varias asociaciones, colectivos del país están recopilando firmas para la regularización de 500.000 personas migrantes, y para eso necesitamos 500.000 firmas de personas que tengamos un DNI del Estado español. Así que si no habéis firmado ya, y os emplazamos a que si queréis pues firméis para esta iniciativa legislativa popular. Y finalmente me gustaría presentar a Laia, que va a llevar el encuentro, esta conversación. Laia Forné es socióloga urbana especializada en planificación urbana, democracia y bienes comunes. Es cofundadora de la Hidra Cooperativa, uno de los nodos de la Fundación de los Comunes, y participa en diferentes movimientos urbanos en Barcelona, y es asesora de diferentes administraciones públicas. Y hasta sin más damos paso a la mesa. Solo avisar si hay alguien que nos esté escuchando online, porque este seminario está en Zoom también, que podéis mandar las preguntas o cualquier comentario a través del chat y lo trasladaremos a Laia para que se escuche aquí. Muchas gracias. Vale, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por estar esta tarde de viernes aquí. Esperamos que sea pues un debate interesante y la idea es que, bueno, que primero pues podamos compartir aquí con las ponentes, que ahora también presentaré, pero que después también tengamos un tiempo para abrir el debate con vosotras y podamos pues compartir un poco. Como contaba también María, bueno, este encuentro forma parte de la campaña El futuro no está escrito, que hemos impulsado desde la Fundación de los Comunes, justamente pues para pensar y analizar a fondo las características de las múltiples crisis que nos atraviesan, ¿no? De hecho, hemos venido haciendo un curso online que finaliza este próximo viernes, este 28 de noviembre, y que podréis ver también las sesiones en la misma web de la campaña. Agradecer también al Reina la colaboración por la organización de estas jornadas, que llevan por nombre
Crisis ecosocial, desafíos y propuestas estratégicas, y que de hecho empiezan hoy, pero que continúan mañana durante todo el sábado. Por la mañana con la visita a la exposición Las cartas sobre la mesa, la memoria del nunca más y las barajas políticas. Y por la tarde pues vamos a continuar la discusión en la Maliciosa con otras organizaciones sociales y ecologistas, donde pensar en cómo nos organizamos, ¿no?, en esta crisis ecosocial y hablar pues, de estrategias conjuntas. Con la campaña El futuro no está escrito, pues por un lado queríamos pues eso, ¿no?, pensar sobre las crisis que nos atraviesan y que a nuestro entender, ¿no?, lo que hace singular a lo que llamamos la crisis ecosocial es que no tiene solución capitalista a medio plazo, ¿no? Pero al mismo tiempo que pensamos la crisis, pues queremos también pensar e imaginar este postcapitalismo a partir de ver dónde se están reconfigurando también las luchas y cómo éstas pueden pues, prefigurar, imaginar sociedades futuras y nuevos modelos para reencantar el mundo más allá y contra el capitalismo. Y la mesa de hoy pues justamente tiene un poco estos objetivos, ¿no? Por un lado, ponerle nombre y definir qué es la crisis ecosocial y a qué escenarios inmediatos nos enfrentamos, al mismo tiempo que ir prefigurando cuáles tienen que ser las estrategias prioritarias para esta transición. Y sin más, pues tenemos de hecho una mesa de lujo, yo diría. Os presento brevemente y luego ya entramos en el debate. Bueno, empezamos por el final, bueno, por mi final. Es Emilio Santiago Muiño, supongo que muchos ya le conoceréis. Es doctor en Antropología Social y es investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, donde, pues bueno, realiza investigación sobre transformaciones antropológicas de la crisis climática y también es autor de varios libros como Rutas sin mapa, editado por Catarata, y coautor también de ¿Qué hacer en caso de incendio?, Manifiesto por el Green New Deal, editado por Capitán Swing. A su lado está Erika González, también conocida, es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, que es un proyecto promovido por la Asociación Paz con Dignidad. Su trabajo se centra en el poder y los conflictos ecosociales cometidos por las empresas transnacionales, especialmente compañías españolas en América Latina. Es coautora del informe Megaproyectos, claves de análisis y resistencia en el capitalismo verde y digital, y del libro A dónde va el capitalismo español, que fue editado por Traficantes de Sueños. Y por último, tenemos a Isidro López, que es miembro de la Fundación de los Comunes y investigador militante, y que también ha escrito algunos libros como Fin de ciclo, o más recientemente la solución verde. Ahora he tenido que fue escribimos juntos. Rubén me va a matar. A veces te pasa, te olvidas de lo más obvio. Bueno, y que podéis encontrar también, de hecho, como materiales de la propia campaña, ¿vale? Nos acompaña también una fila cero, de hecho muy, muy rica también. Tenemos a Nerea Ramírez de Feministas en Acción, a Walter Actis de Ecologistas en Acción, a Luisa Cantos de Fridays for Future en Madrid y a Germán Pérez de Anticapitalistas, que luego pues también daremos paso a ellos para que inicien también el debate. Y sin más, pasamos ya a la primera ronda de preguntas. Y bueno, esta pregunta es la misma para los tres. Y un poco nos preguntábamos de qué hablamos, ¿no?, cuando hablamos de crisis ecosocial y a qué escenarios varios pues, nos enfrentamos. Y le pasaría la palabra a Isidro. Está encendido y funciona, increíble. Buenas tardes.
Pues ante la primera pregunta, ¿qué tipo de crisis nos encontramos? ¿Qué crisis es esta? ¿A qué escenarios nos lleva? Pues realmente es un preguntón. Entonces, bueno, supongo que es algo que también entre todas y con vuestras intervenciones pues se puede llegar a algún tipo de interpretación más o menos compartida. Pero ahora mismo cualquier cosa que digamos, antes lo comentaba con Emilio, o sea, realmente las transformaciones están sucediendo a una velocidad de vértigo. Vamos detrás de los acontecimientos prácticamente siempre y tirar ciertas líneas como de predicción es complicado, aunque hay tendencias que se pueden sonsacar, acudiendo sobre todo a la línea larga histórica, es decir, al de dónde venimos, ¿no? De alguna manera da la línea de hacia dónde pueden ir determinadas transformaciones que en muchos casos pues, parecen muy macro, pero que tenemos cierta obligación de convertirla en acción constante y sonante, ¿no? En cuestiones que se puedan traducir a nuestra propia cotidianidad. O sea, una de las cosas, por entrar en materia, que más sorprende de la crisis actual es como la cantidad de dimensiones que tiene, ¿no? O sea, todas partes, cualquier ámbito, digamos, de nuestra vida que busquemos, hay una crisis en ciernes, ¿no? En los mercados financieros anglosajones, que son gente que tiene un especial talento para poner nombres sencillos a cosas complejas, lo han llamado policrisis, que es como pues, muchas crisis, ¿no? Tampoco nos dice nada acerca de cómo se articulan esas crisis, que es donde yo creo que está la cuestión interesante, pero se toma en cuenta pues, que tenemos abiertas una crisis en la producción, una crisis en la reproducción social, entendida en toda su vasta inmensidad y, por supuesto, en nuestra relación con los sistemas naturales de una manera cada vez más aguda, ¿no? La crisis climática como elemento central, pero ni mucho menos el único. De hecho, bien, nada pasa en la atmósfera que no suceda antes en el territorio. Esto era una cosa que decían los geógrafos críticos en los años 50 y se le pueden dar muchas vueltas, pero básicamente, es decir, las concentraciones de gases, todas ellas son consecuencia de los ciclos productivos y reproductivos aquí, ¿no? Y además la entrada en una fase del cambio climático, de la crisis climática, que desafía, quiero decir, en el último IPCC hacia donde se va es hacia escenarios crecientemente caóticos. O sea, crecientemente caóticos, donde, digamos, los primeros modelos que apuntaban hacia determinados transformaciones en la atmósfera, etcétera, etcétera, se están quedando como, pues eso, unos primeros modelos incipientes, ¿no? Por ejemplo, la importancia que está teniendo el cambio de los regímenes de vientos en el mundo, de las grandes regularidades de los monzones, la corriente del Golfo, es absolutamente brutal. Es decir, vamos, creo que vamos por el 4º año seguido de la Niña, de los fenómenos estos en el Pacífico que generan como distintas circulaciones a lo largo de, pues eso, de distintas circulaciones climáticas, y la anomalía de la Niña, pues van 4 años de anomalía profundizada, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que realmente es un momento de caos e impredecibilidad bastante fuerte. Esto también se puede trasladar a todo el sistema, a todos, digamos, los sistemas históricos. La situación, luego hablaremos de la cuestión del colapso, de cuánto colapsamos y de qué manera. Yo creo que lo que nos permite, o el término que nos permite un poco desde las tradiciones de los ciclos largos, de la economía política, es el caos sistémico. Nos encontramos en medio del caos sistémico. Es decir, un desajuste a todos los niveles, en los sistemas políticos y en los sistemas físicos y en nuestra propia vida, si lo llevamos al extremo. ¿Qué característica tiene esta crisis? Pues en última instancia, a ver, si no podemos tomar una especie de viejo adagio de los historiadores marxistas, los historiadores de ciclo largo, y decir que el capital jamás resuelve sus crisis. Nunca las resuelve, las desplaza en el tiempo y en el espacio. Entonces, en última instancia, digamos que por volver al ciclo largo, en los 70 se acabó un modelo de mundo.
El modelo de mundo industrializado, fordista, con grandes masas de trabajadores ordenadas por los estados capitalistas para que produzcan en el proceso de producción capitalista grandes tasas de productividad, de cambio tecnológico, de desarrollo material del capitalismo, todo eso se acabó en los años 70. Y llevamos desde entonces arrastrando una crisis que en sus desplazamientos, tanto temporales como, digamos, espaciales, ha terminado por agotar la posibilidad de desplazar más a futuro las contradicciones del capital. Entonces, de alguna manera nos encontramos en un momento en el que todas las contradicciones acumuladas de 40 años nos están estallando en la cara. También esa sensación como de que hay crisis muy antiguas sin resolver, que aquí están. La primera de ellas, la de la fuerza de trabajo. Es decir, ¿qué sucede cuando, como sucede en los países capitalistas centrales, en el caso de Europa, o sea, esta crisis, si alguien se va a llevar la parte dura, es Europa, y posiblemente merecidamente. ¿Qué pasa cuando la producción capitalista ha desaparecido? Porque realmente eso es lo que ha sucedido en estos países. Es decir, aquí hay una diferencia muy importante que los anglosajones hacen mucho entre capital as power y capital as function. El capital como función económica y el capital como régimen político de dominación que en principio se sostenía sobre esa producción, pero una vez que la producción se ha desplazado, se mantiene, y ese es el momento en el que estamos viviendo, un momento en el que capital as function ha desaparecido de nuestras sociedades, pero se mantiene capital as power. ¿No? El sistema de posiciones heredado se mantiene al coste que sea. Hay que recordar también otro clásico adagio marxista que se suele olvidar, que el resultado final del proceso de producción para Marx no era mercancía alguna. Era el obrero por un lado y el capitalista por otro. Es decir, el sistema de dominación y de poder. Podemos sacar todas las posiciones intermedias y todos los ejes de dominación posibles por género, por raza, por clase, por microclase, por microposición de clase, ¿no? Pero al final ese es el resultado del proceso de producción capitalista. Esto es una cuestión que, por ejemplo, los científicos y quienes vienen de las ciencias duras les cuesta muchísimo entender, ¿no? Y es un malentendido que afecta a algunas concepciones del movimiento ecologista de origen. Es decir, la especie humana no es como las demás. Ninguna otra especie organiza un modelo de poder de unos miembros de la especie sobre otro, sobre sus actividades de reproducción. O sea, es absurdo. Hablar de la humanidad en términos políticos es un conjunto vacío. No designa nada. Cuando decimos la humanidad responsable, no designamos a nada, ¿no? Eso es como, digamos, el cambio del antropoceno al capitaloceno, ¿no? En el capitaloceno tenemos siempre que tener en cuenta que no existe tal cosa como la humanidad, ¿no? Las COP, que es donde la humanidad habla, ya estamos viendo lo que es, una especie de circo mercantilizado que desplaza pues, políticos, activistas y medios todos los años a un sitio del mundo, ¿no? Va a parecer pues un mundial, pero con más frecuencia, ¿no? Básicamente. Entonces, digamos que eso es una cuestión importante y que está heredada de ciclos, digamos, de momentos anteriores de lucha, no es novedosa en ningún sentido, como lo es el hecho de... O sea, la problemática de la fuerza de trabajo excedente, que ya no necesita el capital. En este país, en España, creo que la cantidad de trabajos propiamente industriales acaba de bajar de los 2 millones de trabajadores. Es exigua. O sea, el otro día hablando con las compañeras de territorio doméstico decían que solo mujeres internas en casas domésticas en España, ilegales sin papeles, hay 250.000. O sea, es que prácticamente le van a alcanzar en unos cuantos años. Sin embargo, si vemos pues la importancia que tiene, por ejemplo, el trabajo industrial dentro de los medios de comunicación y del entramado de medios de comunicación y lo que tienen otras formas de trabajo, es que es... ¿no? Ahora se ha conseguido una fábrica de Volkswagen para Valencia de 5.000 empleos, pero es que es nada. O sea, es todo, ¿no? El efecto de que es algo que desde la pandemia en adelante, por ejemplo, casi todo el entramado de medios trabaja mucho en ello en decir que aquí no ha cambiado nada, ¿no? Que aquí las cosas y las prioridades siguen siendo las de siempre, ¿no? Sin embargo, pues, insisto, la fuerza de trabajo se enfrenta como a una contradicción muy básica y es en qué medida es excedente y en qué medida es ejército de reserva. Si se es ejército de reserva, se está como, digamos, en la manera que ha logrado los años de la reacción neoliberal, se está en espera de ser empleable. En el momento en el que la propia fuerza de trabajo entiende que es excedente, empiezan a producirse fenómenos muy diferentes. Yo no sé si habéis seguido el fenómeno del quitting,
en Estados Unidos y en los países anglosajones de gente directamente yéndose de sus trabajos, dejándolos. Dice, ¿pero a dónde van? Pues no lo sabemos, si lo supiéramos posiblemente tendríamos la llave mágica, ¿no? Pero el caso es que digamos que se producen fenómenos como de deserción y erosión de la esfera del capital. A esta dimensión de la crisis hay que sumarle una segunda dimensión que viene justamente de lo que era la solución frente a la crisis del trabajo y a la crisis, digamos, de sobreproducción del capital, que era la financiarización del capital. Digamos que... con esto no quiere decir que cuestiones como la vivienda y su expropiación permanente o la propiedad de vivienda vayan a dejar de ser centrales, ¿no? Porque todas, como vemos, son dimensiones que se van sumando una detrás de otra. Pero digamos que desde el punto de vista de las necesidades del capital ya no rinde al mismo nivel. Es decir, burbujas como las de mediados de los años 90 hasta 2007-2008 no se van a volver a producir, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro sitio. Es decir, quedó agotada la capacidad, digamos, de por vías financieras intentar un modelo que mediante la propiedad de la vivienda y el acceso al crédito, digamos, que sustituyera lo que era el orden salarial. Eso se ha caído también como, digamos, como modelo de organización y lo que queda es como eje de expropiación en la reproducción, que eso es lo que sí vamos a ver de aquí en adelante. Y que tampoco es nuevo, pero que lo vamos a ver, digamos que incrementado, ¿no? O sea, ¿y cuál es, digamos, el punto de la crisis en el que nos encontramos? En algo a lo que podríamos llamar la crisis de la ecología del capital. O sea, digamos que, porque no es la crisis con la naturaleza, es que nosotros no llegamos, a ver, nosotros capitalistas avanzados de este momento histórico, en nuestra relación con algo llamado naturaleza, como una especie de fisis límpida con la que es imposible. Nosotros nos relacionamos con una especie de catálogo de recursos materiales, incluidos nuestra propia potencia personal, digamos, y física, a distintos niveles de precios. Es decir, nos enfrentamos a un entorno material ya transformado desde el minuto uno por el capital. Es decir, no es la relación, en última instancia, es la relación con una relación fetichizada, es una relación, digamos, mediada por lo físico, en la que se producen relaciones de poder entre las distintas posiciones sociales, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta crisis y dónde la estamos viviendo? Pues con un traslado de los mayores nichos de beneficio y de acumulación a los mercados energéticos. O sea, primero los mercados de gas, que están todos los días, vamos, es que nos despertan todos los días, estamos con la evolución intraprecio de los mercados spot del día y del día siguiente, ¿no? Todos los días, ¿no? Ha sustituido como, pues eso, la información del tiempo prácticamente, de lo cotidiano que se ha vuelto. Y otros más escondidos como son los mercados de emisiones de carbono, que eso ahí, digamos que el movimiento ecologista tiene que responder, porque esto se ha apoyado basándose, por supuesto, en una parte, digamos, de las lecturas económicas del ecologismo, la que tiene que ver con el principio de pagar lo que se debe por los recursos. Es que no se puede pagar lo que debe, es que los recursos no tienen precio, ¿no? Que esto es una confusión importantísima, ¿no? Y que cuando hablemos por el Green New Deal está en el centro, si en el fondo en el centro es... Pero ¿cómo? Quiero decir, mientras estemos hablando en precios, es que no estaremos haciéndonos cargo de la escasez. La escasez dentro del capitalismo es totalmente sinónimo de carestía. Lo escaso y lo caro son exactamente lo mismo en un entorno mercantil. O sea, cuando decimos el petróleo es escaso, lo que estamos diciendo es el petróleo es caro si nos movemos en esa esfera, ¿no? Entonces, romper ese muro de lo mercantil, llegar más allá, es precisamente una de las tareas, en mi opinión, nada pequeña que tiene el movimiento ecologista y que luego en la segunda ronda, si queréis, hablamos. Pues me he pasado el tiempo. Sí, oh, Dios. Bueno, perdón. Aquí tengo el micro, aquí tengo el micro. Buenas, pues buenas tardes y gracias por invitarme a participar en la mesa y después compartir ideas o debates en el espacio que tengamos, ¿no? Bueno, yo comparto con Isidro que la caracterización de la crisis ecosocial, pues podemos tener más elementos, menos elementos para dibujar escenarios futuros, ¿no? En los cuales pues, preparar o pensar en esas estrategias, ¿no? Podemos ver pues eso, algunas tendencias que nos pueden dar pistas. Entonces, bueno, yo voy a centrarme
no creo que vayan a entrar mucho en debate, ¿no? El análisis de qué es esa crisis ecosocial y qué escenarios presenta, sino que bueno, yo creo que nos vamos a completar o cada uno desde su práctica pues le va a poner el enfoque en un punto o en otro o con un lenguaje u otro, ¿no? Entonces es lo que voy a plantear, ¿no? La crisis ecosocial es consustancial al propio sistema capitalista, ¿no? Como la lógica de extracción y de acumulación de riqueza del sistema capitalista se basa precisamente en los factores que generan esa crisis ecosocial, ¿no? Estamos hablando, como lo ha planteado Isidro, ¿no? de la devaluación continuada de la fuerza de trabajo, ¿no? De la precarización laboral creciente. También en la desposesión, en el despojo de bienes naturales, de territorios, bueno, pues para meterlos en la lógica, ¿no? De la producción de consumo, para meterlos en la lógica de la financiarización, ¿no? y cómo esa desposesión pues afecta fundamentalmente a las periferias, ¿no? Periferias territoriales o poblaciones periféricas también, ¿no? La mercantilización de cada vez más esferas de la vida, ¿no? Ahora mismo incluso nuestra propia vida en forma de datos es la materia prima que es comercializada por las grandes empresas transnacionales de la tecnología, ¿no? Continúa esa oleada de mercantilización y, como apuntaba también, la financiarización de todo lo que puede comprarse y venderse, ¿no? O sea, incluidos derechos fundamentales o cuestiones que son básicas para las vidas dignas, ¿no? Se puede especular financieramente con la alimentación, con la vivienda y también con el agua, ¿no? Por ejemplo, desde hace poco tiempo. En esa crisis ecosocial, la profundización y la extensión de las crisis ecosociales son inevitables en un sistema que necesita, para continuar, un crecimiento económico ilimitado, ¿no? Para sostener ese crecimiento económico tiene una base material y energética que está directamente relacionada con el crecimiento económico. A medida que aumenta el crecimiento económico, aumenta también la extracción, la utilización de esos bienes materiales y energéticos. Y esto de manera indefinida en un planeta que es finito, en un planeta que es limitado. Así que es absolutamente inevitable esas crisis, ¿no? Como también es inevitable la crisis cuando lo que se hace es bueno, dirigir hacia los hogares la contención pues de la precarización vital creciente, ¿no? Se dirige hacia esos hogares digamos, la estrategia o bueno, se fuerza la contención de esa precarización vital. Y más en periodo en donde hay recortes o ajustes estructurales, como se puede dar, como se ha dado y como se puede seguir dando, ¿no? Situaciones de pobreza energética, hídrica, alimentaria. Situaciones en las que no existe una sanidad universal, accesible, ni tampoco una educación con estas características, servicios sociales absolutamente depauperados, no existen los elementos adecuados para una atención a la dependencia adecuada. Todo esto, ¿no? Recae en un enorme e invisibilizado trabajo bueno, pues, que recae, como digo, en las mujeres por la división sexual del trabajo, por el heteropatriarcado y, bueno, como también ha apuntado Isidro, también recae en las migrantes por el carácter bueno, pues, racista, ¿no? Y clasista que tiene nuestro capitalismo. La crisis ecosocial ha alcanzado dimensiones planetarias y además es acelerada por la propia crisis estructural del capitalismo, ¿no? que también ha planteado Isidro, ¿no? Cómo no hay muy bajas perspectivas de crecimiento económico, cómo se está dando un proceso de endeudamiento brutal, ¿no? Hay unas cifras astronómicas de endeudamiento que hacen el sistema mucho más frágil y también una brecha creciente, también bastante escandalosa, brecha social, ¿no? Y todo esto se da en un momento en el que hay un periodo de declive del acceso a una energía fácil y barata, ¿no? Y donde también se está próximo a alcanzar ese pico de extracción, también esa facilidad de extracción de otros materiales y energías que también son claves en esa base material del sistema, ¿no? Y donde se están acelerando también los procesos, ¿no? de crisis ecológica, que como principales manifestaciones está el calentamiento global o esos fenómenos climáticos extremos que se están dando y se van a dar de manera cada vez más frecuente, o la pérdida de biodiversidad que organizaciones ecologistas plantean como ya la sexta extinción masiva de especies y que tiene una repercusión directa pues, tanto en la producción agraria como en la expansión de pandemias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y frente a todo esto, evidentemente, las élites tienen su estrategia, tienen su propuesta, ¿no? Los ejes que plantean
pues hay varios, pero bueno, yo quiero destacar dos. Uno de ellos es redoblar el apoyo del Estado a la expansión de las empresas transnacionales, a la expansión y a la continuidad del crecimiento económico. Hay una transferencia continua, ¿no?, de recursos públicos al sector privado. Y por otro lado también una ofensiva mercantilizadora, ¿no?, cómo se va a reprofundizar o se va a incrementar aún más esa ofensiva mercantilizadora para rascar ganancias, ¿no?, en los pocos espacios que queden por mercantilizar, para rascar esas ganancias, y por lo tanto se aplican con el fin de obtener estas ganancias dinámicas, capitalistas, patriarcales, coloniales, insostenibles, autoritarias, cada vez más fuertes, cada vez más agudas, ¿no? Bueno, también apuntar cómo, bueno, en este marco las élites también presentaron como una propuesta, ¿no?, para salvar este momento el capitalismo verde y digital, ¿no? En su momento presentaron este capitalismo, bueno, con un relato que se vendía como la compatibilidad de la lucha contra el cambio climático y el crecimiento económico, ¿no? Eran compatibles a través de esta propuesta, ¿no? Un relato que se construía o se podía reflejar en la Unión Europea a través del Pacto Verde Europeo, o también, muy concretamente en el Estado español, también a través de los fondos europeos Next Generation EU, ¿no? Como eso ponía en marcha todo ese dispositivo de relato, ¿no?, de construcción del discurso. Algunas organizaciones que estamos aquí, que analizamos estos planes, pues veíamos cómo más allá del discurso, los agentes, las estrategias, los proyectos, lo que planteaban básicamente tenían como objetivo pues generar las condiciones para un ciclo corto de ganancias, de beneficios de empresas transnacionales fuertemente respaldados por el apoyo estatal, ¿no?, por la transferencia de fondos públicos. Lo que pasa es que ese relato incluso ha desaparecido ya con la irrupción de la guerra en Ucrania. Si lo único que había de ese capitalismo verde y digital verde era el relato, ahora ha desaparecido, ¿no? Se ha puesto absolutamente en evidencia, ¿no?, cómo la centralidad de garantizar el acceso a hidrocarburos, ¿no?, a esa base energética que sostiene el capitalismo global, que el motor básicamente sigue siendo los hidrocarburos, cómo garantizar ese acceso ha pulverizado discursos verdes, ¿no?, provenientes de ese capitalismo verde y digital, ¿no? Y se ve muy claramente, ¿no?, el incremento de las importaciones de gas de fracking de Estados Unidos, la búsqueda de territorios de los cuales seguir extrayendo más recursos energéticos con una visión absolutamente neocolonial, incluso la reactivación de centrales térmicas de carbón, ¿no? Entonces, no tiene sentido hablar, ¿no?, de la lucha contra el cambio climático en este escenario, ¿no? Eso ha desaparecido. También la guerra de Ucrania ha profundizado dinámicas ya existentes, ¿no?, de crisis energética, de subidas de precios y materias primas, de desigualdad social, del agravamiento, como digo, del desorden climático, del calentamiento global, ¿no? Y en esos escenarios también, pues por lo que estamos viendo, ¿no?, cómo apuntan se va a seguir incrementando las tasas de interés, ¿no?, el interés, se va a seguir incrementando la inflación, es posible que tengamos restricciones del acceso a recursos energéticos. La política europea, bueno, es presentada creo que esta semana, ¿no?, de gobernanza económica, ya ha planteado que el objetivo es la sostenibilidad, reforzar la sostenibilidad de la deuda y promover el crecimiento. Bueno, pues un ajuste estructural está bastante en ciernes, ¿no? Todo ello, pues lo que plantea es eso, abocados a probablemente una recesión, un fuerte ajuste estructural y pues redoblar el empobrecimiento, la desigualdad, la mercantilización, la explotación de ecosistemas y su destrucción, ¿no? Y todo esto, bueno, pues eso, con mayorías sociales cada vez más en situación de más vulnerabilidad, más empobrecidas, que tienen que enfrentarse a fenómenos climáticos extremos y por lo tanto va a haber mucho sufrimiento, ¿no? Mucho sufrimiento de cada vez más sectores de la población. En cuanto a los escenarios, claro, el descontento social que existe y que va a crecer en esta situación, pues puede ser capitalizado por opciones políticas de la ultraderecha, ¿no?, por opciones políticas que apuesten por la expulsión directamente, ¿no?, la expulsión y la criminalización. Expulsión de población que sobra, como son población migrante, criminalización de población que molesta
porque cuestiona el sistema de producción y consumo y hay que criminalizar a las feministas, hay que criminalizar a los ecologistas, ¿no? Entonces, bueno, esas dinámicas pues se dan y de hecho yo creo que se han visto, no digo que totalmente reflejadas, pero que sí que se han visto ese tipo de discursos en las movilizaciones en el medio rural, ¿no? que han sido recientes. Todos los conflictos que se van a multiplicar son de carácter ecosocial ahora mismo, ¿no? Y las organizaciones sociales y ecologistas tenemos que intervenir en ellas, nos toca intervenir en ellas, ¿no? Se puede dar una reedición de los chalecos amarillos acá, ¿no? Con el incremento del precio de los hidrocarburos, se puede dar también pues, el cierre de industrias, ¿no? Y tenemos que posicionarnos ante ese cierre de industrias porque muchas son deseadas, industrias de armamentos, industrias de vehículos privados, industrias relacionadas con la construcción, y nos toca pensar y poner en práctica también estrategias que lejos de enfrentar, ¿no? las luchas sociales o las luchas por la igualdad social a las luchas ecologistas, pues todo lo contrario, ¿no? Cómo señalar, cómo articular que las causas son las mismas, que los responsables de esas crisis son los mismos y que las propuestas tienen que ir de la mano, ¿no? Y eso lo tenemos, nos toca trabajar bastante en ellos. Y para terminar, porque veo que se me ha acabado el tiempo, solo apuntar otra idea que yo creo que es importante y es en esas estrategias pensar en que se está y va a seguir profundizando la violencia estructural del sistema, ¿no? Precisamente como respuesta a poder disciplinar en situaciones límite a la población, ¿no? Como lo excepcional, militarización o cotas de criminalización no pensadas, ¿no? que eran excepcionales, pueden pasar a ser cotidianas en estos momentos casi de excepcionalidad continuada. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Aunque yo creo que todos los que estamos aquí más o menos tenemos una idea de qué es eso de la crisis ecosocial, dedico menos de un minuto a intentar como acotar un poco esto, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en crisis ecosocial pensamos en un desarreglo de las relaciones de mutua configuración de eso que vamos a llamar, por simplificar, naturaleza-sociedad, que está transformando nuestro régimen material y que lo está haciendo de un modo muy peligroso porque es potencialmente catastrófico para la viabilidad de las sociedades industriales, en primer término, y en último término, los peores escenarios, incluso para la existencia de nuestra especie. Por supuesto, esta crisis ecosocial, lo ecológico es solo la manifestación de una superposición de crisis, como han comentado los compañeros, mucho más compleja, de diferente naturaleza, diferentes escalas espaciales, temporales, y todas ellas están confluyendo en una especie de presión de cambio de época, que puede tener derivadas muy distintas, derivadas catastróficas, eso que en ciertos ecologismos se denomina colapso, puede tener derivadas reaccionarias que consigan estabilizar este nuevo régimen material y creo que también puede tener derivadas emancipadoras en función de cómo esté mediado por los procesos políticos. El concepto de policrisis que Isidro planteaba antes, que es de Adam Tooze, no sé cómo se pronuncia, Tooze, bueno, este señor, sí, Tooze. Creo que es analíticamente muy interesante porque recoge esta confluencia de crisis con algunas consideraciones que creo que hay que tener en cuenta. Por un lado, es evidente que el efecto de retroalimentación de todas estas crisis genera un fenómeno emergente que lo hace mucho más preocupante que cada una de ellas en solitario, pero además introduce como dos cuestiones que no están en otros conceptos. Por ejemplo, si pensamos en crisis de civilización. Por un lado, hay que atender a la especificidad de cada una de las crisis sin buscar una única lógica que las agrupe a todas. Creo que esto es importante. Es decir, no hay, por emplear una imagen bíblica, la crisis de crisis, no, el rey de reyes de las crisis, cada una tiene una especificidad propia. Y en segundo lugar, además, nos invita a tener muchas cautelas predictivas, a tener una posición esencialmente antideterminista, porque complejidad es sinónimo de apertura de posibilidades de evolución muy distintas. Decía que es importante atender a las especificidades porque, compartiendo absolutamente lo que Isidro ha planteado, creo que estamos viviendo una crisis de acumulación en sentido marxista clásico. Creo que además hay algo más, que es algo más complejo. Esto igual nos desvía del debate y no tiene ningún sentido, ¿no? Pero porque llevan discutiendo esto 100 años y no creo que lo resolvamos ahora. Pero yo soy como fundamentalmente, voy a llamarme así, agnóstico respecto a las teorías de que, las crisis de acumulación, digamos, puedan
nos sirvan para conceptualizar como periodos de tiempo como tan largos, ¿no? Es decir, una huida hacia adelante de 50 años, yo creo que no sé hasta qué punto nos sirve la categoría de crisis ahí. Y también soy fundamentalmente agnóstico respecto a si esto tiene que derivar necesariamente una teoría del colapso del fin del capitalismo. Dicho esto, creo que además hay algunos factores que no se pueden pensar bajo la sombra total de la acumulación de capital y que están agravando esta crisis ecológica. Y pienso en expectativas culturales de vida buena que están muy arraigadas popularmente y son insostenibles. Pienso en los problemas que tiene el Estado-nación para afrontar tensiones planetarias. Pienso en algunos códigos ideológicos de configuración de la tecnología, problemas que agravaría la crisis ecológica incluso en otro modo de producción. Dicho esto, no significa en ningún caso que podamos desligar la crisis ecológica de las dinámicas de acumulación de capital, en absoluto. En absoluto. Es decir, es obvio que el grueso de las partículas de CO2 no están en la atmósfera porque se haya satisfecho ninguna necesidad. Están en la atmósfera porque hay un proceso estructural de acumulación de beneficios privados. Eso es obvio. Ni en su génesis, ni en su contextura, ni los efectos sociales diferenciales, la crisis ecológica se puede desligar de las dinámicas capitalistas. Dicho esto, creo que tenemos que dar un salto. Esta conexión es imprescindible, pero tenemos que dar un salto. Porque la crisis ecológica sí introduce una novedad radical que creo que la pensamos mal si la pensamos desde la vieja categoría de crisis capitalista clásica. Lo voy a decir de un modo un poco provocador, admitiría matices, por supuesto, pero para simplificar. Los derechos sociales o los derechos de género se pueden perder, pero los podemos volver a conquistar en los ciclos de luchas. Lo que hoy se privatiza, mañana lo podemos socializar. Pero las derrotas ecológicas, empezando por la derrota climática, que es, digamos, el partido de la primera mitad del siglo XXI, en el que estamos llegando tardísimo y perdiendo por goleada, las derrotas ecológicas son irreversibles. Si esto se pierde todo lo demás. No habrá nada más. Y esto yo creo que nos insta a reordenar de una manera que quizás no nos gusta, yo no celebro esto, nuestra jerarquía de prioridades. Es decir, si logramos superar esta prueba del siglo XXI, la primera prueba que es la climática, no es la única, pero es la más urgente, quizás otras y otras a finales del siglo XXI, en el siglo XXII, puedan constituir el reino de la libertad. Porque entonces habrá siglo XXII, porque hoy no está asegurado que haya siglo XXII. Y me diréis, es que sin reino de la libertad no hay descarbonización, entendiendo que la descarbonización es la tarea de nuestra generación, lo que nos ha tocado. Y diré, esto en parte es cierto y en parte no. Es decir, en última instancia es verdad que capitalismo y sostenibilidad en sentido fuerte son incompatibles. Esto yo creo que en un espacio como este no exige ningún tipo de discusión. Dicho esto, yo creo que las transiciones sistémicas son como procesos como muy largos, ¿no? De muy aliento largo y además, bueno, a la vista de la experiencia de los últimos, no sé qué decir, 150, 170 años, no es que se nos dé muy bien eso de acabar con el capitalismo. O sea, gente mucho más inteligente que nosotros, con organizaciones mucho más potentes, lo han intentado y el resultado ha sido cuanto menos agridulce, seguramente más agrio que dulce. Sin embargo, dicho esto, en el mientras tanto, y sin necesidad de que tengamos que conseguir algo que a mí me resulta tan difícil de pensar como una impugnación completa e integral del modo de producción capitalista, creo que podemos ir forzando avances parciales, contradictorios, que nos permitan cumplir, quizás no con matrícula de honor, pero al menos aprobar en la tarea de la descarbonización, al mismo tiempo que pues, vamos configurando, vamos intentando hacer evolucionar este monstruo hacia algo distinto. Y ya por no sé cuánto tiempo me queda poco, pero por entrar en los escenarios... Ah, ¿me queda? Oh, vale. Bueno, bien, voy bien. Vale. En primer lugar, y yo vengo de ahí, o sea que esto es una especie de psicoanálisis, creo que el movimiento ecologista debería, ¿cómo decirlo?, depurar sus tentaciones colapsistas, y me explico, que además en el Estado español están muy extendidas. Esto es, sin perder de vista que la catástrofe no es una hipótesis, que ya está sucediendo, evidentemente de modo desigual y combinado, si queréis, pero está sucediendo ya. Y además se puede, o sea, que se puede intensificar es un hecho. Creo que en ningún caso podemos dar el colapso como un hecho consumado, como la mayor probabilidad con un uso riguroso del término. Otra cosa es que usemos colapso como sinónimo de los malos tiempos por venir. Entonces sí, porque evidentemente vienen malos tiempos. O digamos que entendamos que el colapso es un proceso muy gradual, que dura décadas, con altibajos. Pues yo creo que seguramente se parecerá más a eso, pero yo no sé si eso tiene sentido llamarle colapso. A mi juicio, lo que venga
Para mal se va a parecer mucho más a una enfermedad degenerativa que a un síncope, a un infarto, y para bien igual. O sea, no va a haber una especie de sanación milagrosa, por utilizar una metáfora médica, sino un proceso de rehabilitación lento, costoso y duro. Yo creo que esto es importante para tomar distancia de, no todos los colapsistas, pero ciertas fantasías colapsistas que vienen como a actualizar una especie de anarquismo termodinámico por el cual el Estado se va a descomponer por el sumidero de una tasa de retorno energético reducida, y entonces esto va a ser como una especie de oportunidad para la autonomía, la autogestión comunitaria, la resiliencia local, las balsas de emergencia o cualquier otra metáfora que de algún modo, a mi juicio, está como afectada por una especie de síndrome de Asterix, por el cual parece que nuestra pequeña aldea gala se puede desentender de los procesos de poder a gran escala porque tenemos alguna suerte de poción mágica. Yo creo que más que en términos de colapso, y aquí lo comparto con Isidro totalmente, conviene pensar lo que viene como, bueno, pues, como una agudización de algo que ya hemos conocido en las 2 próximas décadas, como una era de inestabilidad, de caos sistémico, una concatenación más o menos crónica pues, de problemas, de turbulencias, de shocks. Muchos se van a contagiar a muchas esferas de la vida sin desencadenar una especie de efecto dominó definitivo, y esto va a ir provocando mutaciones significativas en nuestro sistema social en función de cómo sea mediado por los procesos políticos. Todo ello en combinación con momentos fríos, digamos, momentos como de mayor peso de las inercias sociales, y momentos cálidos donde habrá pues, situaciones de ruptura y de organización muy rápida. Y aquí creo que tenemos brechas para incidir de una manera transformadora, y que también existen enormes peligros de salidas más reaccionarias e infinitamente peores. Y esto es importante para tener como el mapa político completo de todos los peligros, de todos los riesgos, pues si vamos de farol, saber qué nos puede costar, distinguir los rivales de los enemigos, etcétera, etcétera. En otras palabras, creo que vamos hacia una especie de cronificación de la crisis orgánica en sentido gramsciano, pero esta cronificación va a hacer que la crisis orgánica pierda un poco como su épica, su tono épico. Va a ser una crisis orgánica un poco cutre. Un poco, bueno, que va a tener sus momentos épicos, pero digamos que se va como a naturalizar mucho. Y ya con esto cierro, como con 3 tesis de resumen para el intercambio posterior. Creo que esta era de inestabilidad o caos sistémico no tiene necesariamente que suponer el fin del capitalismo, no necesariamente. Creo que aunque el conjunto de las transformaciones que se den arrinconen la lógica de acumulación de capital a un espacio anecdótico, cosa que me parece muy difícil de pensar, pero imaginemos eso, esto no tiene por qué dar lugar a un mundo mejor, en ningún caso. Y la tercera cuestión es, sin embargo, en tanto que las crisis antropocénicas o capitalocénicas, por llamarlas con más precisión, son momentos en los que, a mi juicio, hay una cierta decantación de lo objetivamente posible hacia soluciones de orientación socialista en sentido amplio. Soluciones de orientación socialista en el sentido de primacía del bien común y de intervención pública como posibilidad, no como algo que se vaya a dar. En tanto que además vamos a conocer, ahí sí, una caída tendencial de la tasa de satisfacción de las demandas populares en las hegemonías vigentes, y además estamos ya conociendo una división de élites, una fractura de élites, y a mi juicio siempre son momentos interesantes estos. Yo creo que aquí nos da margen de acción para hacer 2 cosas. Uno, enfrentar el mal mayor, esto es descarbonizar, descarbonizar y descarbonizar. Y 2, luchar por el bien mayor, que es ir construyendo espacios que nos hagan avanzar hacia un horizonte ecosocialista y postcapitalista. Podéis aplaudir si queréis, ¿eh? Nos lo merecemos. Bueno, está bien, creo que hay debate y que estamos ya entrando a fondo al tema. Os propongo, no hay mucho tiempo para intercambiar, pero os propongo en esta segunda ronda empezar también con Isidro. Podéis intercambiar y ir respondiendo también la segunda cuestión, que es más que nada qué propuestas tenemos para transitar, ¿no? O qué priorizamos frente a este escenario, Isidro. Bueno, pues a ver, recetas mágicas no va a haber, pero, o sea, aquí más que... A ver, yo creo que aquí posiblemente un palabra tan terrorífico como capitaloceno, así como en su formulación capitaloceno, una cosa bastante fea, se puede malentender, ¿no? Es decir, aquí no, digamos que
que no se trata de tumbar el capitalismo así como venga por el Palacio de Invierno, es que eso no va a suceder simplemente, sino es un cambio de enfoque en cómo elegimos dónde poner nuestras escasas energías militantes, dónde poner las muchas energías militantes, quizá desorientadas de las nuevas generaciones. Estoy recordando que antes de las elecciones alemanas hubo como 4 o 5 miembros de Extinction Rebellion que se pusieron en huelga de hambre delante del Reichstag para que les recibiera la ministra. Quiero decir que la ministra bajó y les dijo, sí, chicos, comed algo, yo resuelvo el cambio climático y iros a casa, ¿no? Pero es como la potencia del repertorio frente a la, digamos, hay una instancia intermedia que falta ahí falta una pieza en esa cadena, ¿no? Que es lo que me parece que pasa un poco con las generaciones más jóvenes que entran a esto, que tienen una energía brutal, realmente esto les afecta de una manera muchísimo más directa que a los más mayores, pero que hay un problema político de estrategia, es decir, por dónde se empieza aquí el camino, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, el debate entre colapsismo y Green New Deal, tal, me parece que está extraordinariamente mal formulado en sus términos. O sea, creo que como que acumula todo lo que han sido los problemas conceptuales del ecologismo político durante muchísimo tiempo y que hay elementos que se sitúan como, digamos, a una línea y la otra de tal, que son repescables, pero que hay que ponerlos en un enfoque nuevo. No sé cómo le podríamos llamar. Si el del capitaloceno es un nombre muy feo, habrá que ponerle otro, ¿no? O sea, lo que no tiene sentido es que haya habido un ciclo feminista brutal en los últimos años, que haya habido un ciclo antirracista y antiimperialista y anticolonial brutal desde Black Lives Matter en Estados Unidos y que el ecologismo político no pinte ahí un papel central, ¿no? Digamos, estoy de acuerdo con Emilio en que evidentemente, la crisis ecológica tiene unas características que no la reducen a otras crisis, digamos, pero es que los viejos comunismos ya intentaron decirlo. De la lucha de clases es lo primero. Tus cuestiones de género, orientación sexual, color de piel son completamente secundarias. Primero el comunismo y ya luego todo lo demás. Si vamos a cometer el mismo error con la crisis ecológica, vamos a obtener exactamente la misma respuesta. Y sin embargo, yo sí creo que el ecologismo debe cumplir un poco la función que ocupaba el viejo materialismo histórico cuando funcionaba. Es decir, a luchas que tienen una determinada orientación y que casi todas ellas suceden en la reproducción, no en el ámbito de la producción. No son luchas salariales como tales, aunque tienen efectos salariales, todas ellas, porque el mercado de trabajo es una interfaz donde el capitalismo se cruza con el género, con la nacionalidad, con el color de la piel, con la orientación sexual, con todo eso para generar un sistema de salarios desiguales en última instancia que tiene, pero que es perfectamente asimilable por el capital. Y cuando hablamos aquí de capitalismo, ojo, porque esto es importante. Esto, por ejemplo, es algo que yo creo que la posición, digamos, más proclive al Green New Deal, entendiendo que ahí se están cumpliendo determinados objetivos que son clásicos del movimiento ecologista, ¿no? Pero que de alguna manera no se hace cargo de que realmente la producción ha muerto en Europa. Capitalismo no, la producción. El capitalismo como sistema político de poder, de mantenimiento, de posiciones jerárquicas sociales, está perfectamente vivo. Pero la producción, y este es uno de los problemas del Green New Deal, se ha concentrado extraordinariamente en Asia. Es decir, fundamentalmente en China. China produce y dicta las condiciones en que esa producción, que es una de las prerrogativas del hegemón, funciona para el resto de la Tierra. Los mercados de carbono han saltado por los aires en el momento en el que China dijo: a mí me interesan los mercados de carbono. En ese momento se mueve tal cantidad de capital a esos mercados que se convierten en centrales, ¿no? Y en última instancia, los problemas con la cadena de suministro, con la inflación, con la escasez, tiene que ver con que en Asia están dictando las condiciones en las que quieren producir y para quién, porque han alcanzado esa posición sin ningún tipo de discusión. Estados Unidos tiene recursos financieros, militares, etcétera, como hemos visto con la guerra de Ucrania, una especie de pseudo vuelta de la Guerra Fría para poder poner a Estados Unidos en algún lugar importante, porque como haya que acudir a la lógica de la producción, no tienen absolutamente nada que hacer. O sea, China se ha comido todo, incluyendo el Green New Deal. Es decir, los coches eléctricos chinos cuestan 5 veces menos que un Tesla
controlan todas las plantas de procesado de litio necesarios para la construcción de coches eléctricos, los semiconductores 3/4 partes de lo mismo, y la gran acumulación de fuerza de trabajo en este momento, de fuerza de trabajo proletarizada al viejo estilo, hay que ir a buscarla a Mumbai o a Pekín o a Seúl. Pero desde luego no la busquemos ni en Birmingham ni en la cuenca del Ruhr, porque ahí lo único que se está haciendo es desmontarla. Entonces, eso es una cuestión, porque claro, el Green New Deal, que lleva ya 20 años, más de 20 años, la Unión Europea diciendo exactamente lo mismo, es decir, con unos objetivos, bien, bueno, han cambiado los numeritos, pero vamos, una economía renovable, con fuentes energéticas verdes, con una justicia social, igualdad, tecnología, todos nos comunicamos, llevan 20 años diciéndolo, lo mismo, el mismo discurso de los fondos Next Generation ya estaba en la estrategia de Lisboa del año 2000, o sea, exactamente igual, ¿no? Entonces son como los altos ideales europeos. Europa no solo quiere ganar la carrera capitalista, sino que además quiere expandir unos valores por el mundo, ¿no? Eso ha fracasado, porque la parte capitalista del asunto la han perdido, o sea, competitivamente no hay nada que hacer. Lo que pueda dar de sí el Green New Deal como modelo, si queréis, ideológico del capitalismo actual, que de alguna manera ya lo es decir, el capitalismo verde es el capitalismo tout court, como discurso, otra cosa como práctica. Como práctica lo que es un nicho nuevo que se suman los anteriores sin que ninguno de los anteriores termine de desaparecer, ¿no? Están en posiciones como de más carestía, menos carestía, dependiendo de la coyuntura, pero no acaba de desaparecer y se les superponen una serie de producciones más limpias, más descarbonizadas, más tal, todas ellas controladas por China. Entonces, quiero decir, la Unión Europea se ha quedado sin asidero. Se ha quedado sin asidero material y se ha quedado sin asidero discursivo. Y eso tiene que ver con el papel pues, residual de Europa en el mundo desde hace 30 años en adelante, que daba la industria alemana de exportación con una serie de, digamos, de cuestiones a sus espaldas bastante importantes, como que para sobrevivir a partir de 2008 tuvo que arruinar a toda la periferia europea del sur mediante los programas de ajuste, austeridad en la crisis anterior, y ahora ya Alemania no se libra y es parte central de esta crisis, es el epicentro de la crisis europea, es la industria de exportación alemana, que no tiene capacidad como de salir adelante de esta crisis sin que haya digamos, una reestructuración muy fuerte y con unos estados, y esto es bastante importante, porque cambia el papel del Estado. El papel del Estado ha cambiado del Estado neoliberal a este tipo de Estado postpandémico que estamos viviendo. Los Estados europeos han incorporado dentro de sí toda la dinámica de la acumulación de la competencia en última instancia. Si os dais cuenta, nadie quiere la competencia. Nadie quiere el mercado libre. No veréis a un solo empresario en Europa pidiendo mercado libre. Lo que piden es el rescate. Todos. Entonces, es decir, los estados han absorbido, o sea, el shock del ajuste que por venir es tan previsiblemente brutal que los estados han absorbido esa competencia y el rescate, digamos, como de las oligarquías empresariales es permanente. No hay, digamos, no hay otra figura dentro. Claro, cuando hay debates como estamos a favor o en contra de los impuestos, pues bueno, bien, vale, o sea, para mandárselos a Iberdrola yo preferiría que no me los extrayeran, la verdad. Pero claro, eso trae trae como toda la memoria de lo que fueron los ciclos anteriores. Es decir, yo estoy de acuerdo con Emilio en que hay vías intermedias. Lo que no hay es vías intermedias socialdemócratas y keynesianas. Esas se acabaron por el mero hecho de que estaban basadas en la redistribución de la productividad del trabajo y del cambio tecnológico. Y eso hace 20 años que ha desaparecido de Europa como figura central. Entonces tendremos que pensar otras vías intermedias, porque esas, desde luego, no funcionan. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Un minuto? Pues un minuto para hablar del clasismo. Que me he centrado en lo otro. Nada, muy brevemente, ¿cuáles son los problemas en última instancia de la posición colapsista? Pues lo que dices, efectivamente, tú tiras la línea de tendencia de todo y nada se sostiene. Pero de ahí a decir que no hay nada que hacer más que, uno, la renuncia personal, y los valores éticos personales hechos a partir de mi ejemplo que cunda. Es decir, yo no tengo, por poner un ejemplo y con esto de lo que quiero decir. Bueno, no me queda ni tiempo para ningún ejemplo, así que voy a cerrar. Entonces, alternativas.
Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La lucha contra las macrogranjas en este país. Eso es un tipo de lucha que recupera lo que eran. Yo estoy muy a favor de las luchas territorializadas, porque todo esto de lo que estamos hablando, si nos ponemos a buscarlo con cierto ahínco, lo podemos encontrar en nuestra política de barrio. O sea, no hace falta irse a la COP para hablar de cuestiones ecológicas. Es que todo esto lo tenemos enfrente. La lucha contra las macrogranjas. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahí vemos todas las dinámicas del nuevo modelo de acumulación, las vemos concentradas en este tipo de luchas, territorios despoblados, en donde las gentes que quedan ahí están completamente destituidas, donde se les ha dicho que su territorio es una mierda y por extensión ellos también, durante cientos de años, donde el capital puede hacer lo que quiera. Instalaciones completamente mecanizadas para la exportación a Asia. 8.000 millones de negocios anuales en exportación de carne de cerdo y un montón de comités en cada uno de los pueblos de Castilla-La Mancha donde esto sucede, porque en cada pueblo donde han puesto una macrogranja ha habido una coordinadora en resistencia de la propia gente de los pueblos, ¿eh? Y se han parado y se están parando. Bien, pues es una lucha que yo llamaría del capitaloceno. ¿Eh? Algo que, por cierto, estaría bien que también se tomase nota, digamos, en las organizaciones a nivel estatal y tal, y esto, pues, de alguna manera, por poner un ejemplo, y ya termino, cuando Alberto Garzón sacó esta cuestión a colación, estuvo bien en la medida de las dietas bajas en carne, bien, vale. Se le escapó la cuestión fundamental, y es que hay un montón, ya hay una lucha de clases relacionada con esto. Parecía que salieron, ¿os acordáis? En el PP diciendo, no, nuestros ganaderos, nuestro modo de vida. Y de repente lo siguiente que vimos es una toma del Ayuntamiento de Lorca en Murcia por parte de unas brigadas claramente fascistas, escuadristas, contra el cierre de las macrogranjas, porque es que es la nueva manera de que quienes han mandado toda la vida en el campo español vuelvan a recibir y a validar su posición. Bien, pues ante eso, digamos que frente a ese tipo de plantear, por ejemplo, es que hay que consumir menos carne, llevemos esto a la vitrina del supermercado, es ridículo. Simple y llanamente, independientemente de las opciones que uno tenga sobre comer o no comer carne, porque lo que hay que hacer es cerrarlas. Básicamente, ¿no? Por poner un ejemplo. Y dejo ya paso. Bueno, pues también gracias a Emilio por colocar ahí, bueno, provocaciones, ¿no? en el debate. Voy a intentar responder alguna, pero bueno, responder o entrar mínimamente en el debate para luego pasar más a estrategias o posibilidades de intervención, ¿no? A ver, si lo he interpretado yo bien, ¿no? Como plantea ese caos sistémico más como una enfermedad crónica y, bueno, pues hablar de colapso como que te impide ver esa cuestión que yo veo precisamente como una enfermedad crónica que evidentemente el capitalismo va a tener su final. O sea, como una enfermedad crónica en un planeta limitado, con los límites biofísicos absolutamente traspasados, es materialmente insostenible el sistema capitalista. Que eso vaya a producirse antes o después, o que los procesos o fenómenos tengan lugar de una manera mucho más drástica, agresiva en el corto o largo tiempo, pues yo, vamos, creo que las estrategias o que las posibilidades de intervención, que las articulaciones tienen que ser igual de urgentes ya, independientemente de los plazos en los que se planifica, se plantean esa temporalidad de las transformaciones más brutales, ¿no? Precisamente porque ya mismo, ¿no? El sistema capitalista en crisis, más o menos colapsado, ya está generando la expulsión y el sufrimiento de cantidades enormes, ¿no? del sector de población, y ya está generando procesos que imposibilitan la vida en muchos territorios. Entonces ya hay que poner en marcha esas mediaciones políticas que tú comentabas y que yo creo que prácticamente en todos los movimientos social, ecologista o cualquiera se plantea que evidentemente no va a haber un mundo mejor si no hay una mediación política que lo construya. Eso me imagino que lo has lanzado así, un poco eso como a lo mejor sin matizaciones o bueno, que yo creo que eso partimos de esa premisa, ¿no? Y luego, en cuanto a cómo enfrentar, ¿no? Que tú priorizabas o tenías como una prioridad absoluta, como también de manera provocativa, ¿no? en la descarbonización de la economía y, bueno, pues eso, provocando un poco pues que hay otras luchas sociales que, bueno, pues aunque ahora se queden paralizadas, luego se pueden retomar. Bueno, yo también de acuerdo con lo que plantea Isidro. La cuestión es que esa descarbonización para construir horizontes
de economías que no profundicen esa carbonización tiene que ir necesariamente de la mano de esas otras luchas y cambios económicos y sociales. Es que van absolutamente de la mano, no se pueden, vamos, yo creo que no se pueden disociar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de que pues, se puede acelerar la descarbonización en este país con la propuesta de una masificación del formato industrial de las energías renovables, ¿no? Y se pueden, pues no solo apagar las nucleares, que eso por supuesto se tiene que hacer ya por defecto, sino bueno, pues también centrales de gas, ¿no? que se pueden ir cerrando con esa masificación de las energías renovables. Pero si no tenemos en cuenta esas cuestiones, ¿no? sociales o esas cuestiones territoriales, pues pasa lo que está pasando ahora mismo. Existen un montón de conflictos territoriales precisamente por el despojo de los territorios que supone ese formato industrial capitalizado o controlado o monopolizado por las grandes empresas transnacionales. O sea que también es verdad que, bueno, pues que ahí, claro, como es una situación de policrisis compleja, pues es que necesariamente se tienen que abordar, creo que de manera articulada, todas las propuestas y las estrategias a todas estas crisis, ¿no? por algún comentario. Y en relación a bueno, propuestas de intervención, partimos con la premisa de que bueno, vamos a tener que vivir con menos disponibilidad de recursos energéticos y materiales. Yo creo que eso está fuera del debate. Evidentemente, la propuesta del capitalismo es vivir con esa base material menguante pues a partir de la expulsión, de la desposesión, de la violencia, y las propuestas de intervención pues tendrán que ir a fortalecer mecanismos de redistribución radical, ¿no? Para poder vivir en esa base material menguante, en esa policrisis que estamos viviendo, ¿no? Algunas características de las propuestas que podemos tener, pues, bueno, pues creo que es absolutamente indispensable disputar y ganar espacios al poder corporativo, a las grandes empresas transnacionales, ¿no? Si queremos abrir espacios que prefiguren otros futuros, otros modelos, hace falta, evidentemente, las transformaciones de las relaciones de poder, ¿no? Y para eso hay que confrontar directamente con los principales vehículos de acumulación capitalista, las élites político-empresariales que pues, están al frente de las grandes corporaciones transnacionales y de los fondos de inversión, ¿no? Otras propuestas, pues frente a la precarización y la expulsión de sectores crecientes de la población, pues esa redistribución radical de la riqueza y de todos los trabajos socialmente necesarios, pues tenemos que hablar de expropiación, tenemos que hablar de desmercantilización, de colectivización, de también nacionalización, de rentas básicas que amortigüen el golpe del cierre de determinadas industrias, ¿no? Podemos pensar, ¿no? en reparto de rentas, ¿no? de forma colectiva como una idea para evitar caer en modelos así basados más en la individualidad. Por supuesto, el fortalecimiento de la gestión pública y colectiva, ¿no? de la sanidad, de la educación, la desfamiliarización y colectivización de esos trabajos reproductivos, ¿no? Igualmente, pues, frente a un sistema devorador de materiales, pues, apostar por la relocalización de los procesos socioeconómicos, ¿no? y la diversificación de las economías, ¿no? Y todo ello, claro, dentro de los límites biofísicos del planeta que, como digo, están completamente traspasados. La relocalización también en una articulación o en una alianza o en una relación, ¿no? internacional de igual a igual, de solidaridad de ida y vuelta para bueno, favorecer que en aquellos territorios donde están afectados por economías extractivistas, por economías que se subordinan, ¿no? a la exportación de materias primas para el mercado internacional, pues se puedan favorecer espacios más autónomos de las comunidades, ¿no? para decidir sobre sus territorios y sobre sus bienes naturales, ¿no? Con estos principios, pues en cuanto a posibilidades de intervención, nosotros vemos que evidentemente hay que moverse en una triple vía, ¿no? Una vía que pasa por la resistencia, por confrontar para poder frenar el avance de las privatizaciones y de la mercantilización. Igualmente, continuar, ¿no? disputando en algunos espacios institucionales la exigencia, ¿no? de la función del Estado, ¿no? para cubrir algunas necesidades básicas o poner mínimas regulaciones de protección.
a la vez construir alternativas, construir propuestas alternativas de otro tejido socioeconómico. Bueno, la economía social y solidaria puede prefigurar ese otro tejido socioeconómico, aunque tiene pues, también serios problemas de escalar, ¿no? De escalar esas propuestas a mayores sectores de la población, ¿no? Y en esas tres vías, como digo, pues necesariamente hay que fortalecer la autoorganización sin renunciar, pues, como digo, a la disputa de ciertos espacios institucionales, ¿no? Bueno, sigo. El fortalecimiento de la autoorganización, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, de nuestra articulación, yo lo veo absolutamente fundamental, ¿no? Ganar ese músculo social, y también ese músculo social pasa por también revisarnos y apostar por una profundización de las democracias en esas organizaciones sociales, por revisarnos y cambiar lógicas heteropatriarcales, colonialistas y racistas que podamos tener. También plantearnos cómo hacemos esos imaginarios y subjetividades que son fundamentales para poder transformar, ¿no? Cómo esos imaginarios que se han creado, ¿no? En torno a la acumulación de capital, ¿no? Que han configurado pues, un sistema de deseos muy arraigado, ¿no? En torno y muy relacionado con el consumo, y que bueno, pues es muy difícil de cambiar. Hay una resistencia al cambio importante, y además hemos sido incapaces de proyectar esos imaginarios de horizontes emancipadores deseados que no tengan que ver precisamente con esos consumos, ¿no? Y es fundamental construir o apostarle a pensar en cómo construir y cómo proyectar esos otros imaginarios, otras subjetividades que, bueno, pues que pueden dar a esos horizontes, bueno, de justicia, como digo, en un modelo de una base material pues en menguante, en reducción, ¿no? Y bueno, pues por ahí sí, yo lo quería dejar, aunque... Comienzo con un par de comentarios a cuestiones que se han dicho. O sea, yo creo que lo que has planteado del desplazamiento de la producción a Asia es absolutamente central, es absolutamente cierto, pero como tengo la sospecha de que no nos deberíamos quedar en esa foto fija, porque en los últimos meses, las últimas semanas incluso, están pasando cosas que no creeríamos. O sea, hay como toda una serie de dinámicas de cambio que yo no las enclaustraría en una predicción como tan drástica. Yo creo que están sucediendo, insisto, pues lo comentabas tú antes, ¿no? O sea, el estado de ahora no es el estado de hace 5 años, es otra cosa. Eso evidentemente podemos pensar que solo va a servir para lo que va a servir. Algunos queremos creer que eso se puede intentar disputar. Y después, yo no sé si el capitalismo va a tener su final o no. Yo lo pongo, o sea, puede pasar, lo pongo en duda. También creo que lo que planteabas antes, ¿no? de la intensificación de las violencias extractivas. Creo que hay mucho margen para que todo sea terriblemente y la acumulación siga. Entonces, pero bueno, y evidentemente las urgencias de actuar son las mismas, haya colapso o no, pero son urgencias distintas. Entonces, yo creo que por eso la discusión pueda tener algún sentido. Dicho esto, sobre el debate de las estrategias, yo aquí intentaría como confesar una especie de cláusula de humildad inicial. Es decir, en tanto que enfrentamos problemas que tienen algunas dimensiones sustancialmente nuevas, creo que no sabemos cómo se hace esto. Y que, por tanto, cualquier propuesta tiene que asumir un cierto grado de experimentación y de tolerancia al error, tanto el propio como el ajeno. En segundo lugar, y esto ha sido así siempre, pero creo que ahora es especialmente así, cuando uno lo ve como un gran angular, todo proceso de transformación es enormemente plural, es sincrético, es muy sociodiverso. Por decirlo así en modo como de lema tonto, casi nada resta y casi todo suma. Casi nada resta y casi todo suma. Y por tanto yo creo que esto es irrefutable y que cada uno trabaje, milite, pues donde se sienta más cómoda o donde la vida la haya puesto. Dicho esto, digamos, podemos decir, ya está, se acabó la discusión, ¿no? Pues todo vale, una discusión estratégica, ya está. Si os lo confieso, sinceramente, para mí un poco sí. Pero más allá de eso, ¿no? Todo lo que voy a decir ahora, tomando como una nota a pie de página de esto, o sea que yo creo que realmente tenemos que hacer de todo. Dicho esto, creo que muchas de nuestras peleas estratégicas, ¿cómo decir esto? Son como una especie de juegos del hambre por las migajas de la energía social transformadora, entre generales que no tienen tropa, y todos somos aquí un poco generales que no tienen tropa, discutiendo solo sobre las ruinas de una enorme derrota histórica.
Y digo esto de esta manera como tal, porque evidentemente lo ideal sería tener movimientos sociales fuertes, partidos transformadores fuertes, corrientes revolucionarias fuertes, corrientes reformistas fuertes, si esta dicotomía tiene algún sentido, un sector de la economía social fuerte, pero no es así. Y aquí quiero exponer algo con mucha transparencia, que yo creo que explica también parte como de mis posiciones, y algo que condiciona como mi apuesta personal, aunque insisto que yo creo que todo vale y la mía no tiene por qué ser especialmente interesante ni importante. Nos han derrotado sin apenas consuelo. Nos han derrotado. Nos han vencido hasta un punto que seguramente no conviene pensar con frialdad. Y yo creo que estamos como una situación en la cual el mayor desafío material de la historia de la humanidad lo tenemos que enfrentar desde la posición transformadora más débil de los últimos 200 años. Entonces, y aquí hay como dos hitos clave que me parece que condicionan todo esto, y es, por un lado, el fracaso del socialismo como proyecto civilizatorio, fracaso en el cual evidentemente el colapso del socialismo real fue el desencadenante, pero que fue mucho más allá, tuvo una onda expansiva muchísimo mayor. Creo que hoy todavía estamos huérfanos de mitología transformadora, se han arruinado toda una galaxia de ideas que eran fundamentales en las propuestas del siglo XX que no sabemos mover y que todavía no hemos digerido las implicaciones teóricas y prácticas de todo esto, que después de 30 años no lo hemos hecho. Y en segundo lugar, la victoria neoliberal, que no solo ha sido política, no solo ha sido económica, se ha llegado a encarnar en antropología. Y esto creo que nos sitúa en un terreno de juego especialmente jodido, en el cual tanto el mercado laboral como la cuestión de la tecnología, de la comunicación, de la precarización, ha fragmentado las comunidades y vuelve, si no imposible, enormemente difícil la política de masas. Enormemente difícil. Y cuando digamos, creo que hoy tenemos que operar con sentidos comunes mucho más ambivalentes, mucho más oscuros, mucho más necesitados de certezas a la hora de involucrarse en transformaciones sociales, mucho menos movilizables por narrativas ideológicas, y cuando irrumpen con la cólera lo hacen de un modo pues, seguramente más cínico y más nihilista. Dicho esto, o sea, como posición de base, que un poco para justificar pues, las cosas un poco tristes que voy a decir ahora. Yo creo que en mi posición de cómo se puede armar un ecologismo postcapitalista, cuáles son los debates estratégicos sobre esto, hace poco escribía un artículo que titulaba, a sugerencia de Rubén Martínez de la Hidra, tanto de crecimiento como sea posible, tanto Green New Deal como sea necesario, partiendo de la base de que creo que este es un debate un poco falaz, y si lo comentaba antes, yo creo que se están comparando cosas distintas y asumiendo un montón de presupuestos que serían enormemente cuestionables, pero que de algún modo, en tanto que es un debate que moviliza grandes disposiciones políticas, que de modo extremadamente simplificado y tonto podríamos resumir en la dicotomía revolución-reforma, pues bueno, pues insisto, que no tiene ningún sentido histórico en el 2022, que es lo que puede tener sentido. Entonces, en el lado decrecentista, y bajo esta palabra meted todo lo que queráis, movimientos sociales, autonomía, etcétera, etcétera, creo que los movimientos sociales son el rompehielos ideológico del sentido común, son los que abren caminos nuevos. Entonces yo creo que ahí hay como algunas tareas o algunos focos que son fundamentales. Algunos no tienen que ser necesariamente verdes, creo que hay como luchas verdes que no son verdes. Y digamos, donde más deberíamos incidir son en aquellos que nos permitan avanzar en el cuestionamiento de los derechos de propiedad, que evidentemente no en el derecho de propiedad en general, yo creo que eso nos queda históricamente grande, pero sí en cuestiones concretas. Ahí pienso que vivienda y energía pueden ser como dos elementos donde podemos avanzar. También me parece importantísimo dar la batalla por una vida buena distinta, ¿no? Lo comentabas tú, una vida buena, digamos, con consumos energéticos y materiales más austeros. Y aquí no me meto como en los procedimientos, me vale todo. Conflictos en los territorios, conflictos laborales, movilización, pedagogía, hay miles de fórmulas. Y luego creo que es muy importante también desde los movimientos sociales que se generen espacios de articulación comunitaria muy territorializados. Seguramente los que creo que mejor pueden funcionar tengan un perfil ideológico bajo para salir de nuestros nichos, pero que nos permitan rehacer un poco las comunidades destruidas por la lógica neoliberal. Y luego, respecto al trabajo más a la dimensión institucional, aquí, digamos, hacemos una defensa del Green New Deal. Hago un par de clarificaciones un poco, bueno, que igual pueden ser necesarias. Para nosotros es evidente, o sea, no se trata de imitar el New Deal, que eso ni siquiera se puede hacer. Nosotros tomamos el New Deal como un ejemplo inspirador para drenar como los coágulos de nuestra imaginación política. En el sentido de que con todas sus sombras, y tuvo muchísimas sombras, pues fue una respuesta progresista a una crisis orgánica.
que se dio disputando el Estado. Y recordemos que podía haber salido de otra manera. Había fuerzas nazis en Estados Unidos que no salieron, ¿no? Creo que seguramente hubiera sido mucho más sexy haber optado por referentes más, ¿cómo decirlo?, más audaces, ¿no? Referentes que no buscasen solo dar... Ya no me queda tiempo, ¿no? Vale. Pues, madre mía. Vale, pues yo qué sé, como la idea, ¿no?, de fondos accionariales asalariados de Rudolf Meiner, ¿no?, en la cual yo creo que es un referente mucho más potente, pero que por nuestro juicio, si queréis luego podemos entrar en eso, que pensábamos que funcionaba peor. Y por supuesto somos conscientes de que el New Deal tuvo condiciones que hoy no se dan. La gran movilización sindical es la más básica, pero creo que en algunas no estamos tan lejos. Lo que pasa es que seguimos pensando o valorando, digamos, nuestras intervenciones en clave de una política de masas que ya no existe. O por decirlo de otra manera, creo que nos merecemos celebrar algunas victorias de la década pasada, aunque no se parezcan a la de nuestros abuelos y abuelas. A lo mejor, sencillamente, las cosas ahora funcionan distinto. Vale, bueno, tenía aquí algunas tareas concretas del trabajo institucional. Las digo son 4 o 5, las digo como muy rápido. Asegurar la descarbonización frente a las fuerzas de la reacción fosilista, que siguen políticamente vivas, acelerarla en el tiempo y en ambición, hacer coincidir la ruina tanto teórica como política del neoliberalismo con una salida, bueno, de algún modo progresista en esta disputa, y creo que aquí hay alguna posibilidad. Y luego, por supuesto, darle a todo esto una tonalidad poscrecentista, que a mi juicio tendrá que ser un poco discreta y experimental, pero que sin duda podemos avanzar. Y nada, tenía muchas más cosas, pero no voy a poder contar. Nada, lo planteamos para el debate posterior. Vale. Bueno, pues yo creo que es buen momento para seguir el debate y pasar la palabra. Aquí abajo Nerea me mira con cara de... Pues Nerea, si quieres, de Feministas por el Clima, si quieres empezar tú misma. Lo paso por aquí, ¿no? Vale, pues buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, contaros que Feministas por el Clima es un colectivo que surge en 2019, a raíz de que os acordáis aquella COP del clima que estuvo en Madrid. Bueno, pues en esa contracumbre surge este colectivo formado por mujeres del movimiento feminista y del movimiento ecologista de Madrid. ¿Y dónde ponemos nuestras energías militantes, que decía Isidro? Pues las ponemos en sacar a la luz permanentemente ese conflicto irresoluble entre el capital y la vida, y bueno, en pensar cómo dar respuesta a esos sistemas de poder de los que hablabais, especialmente el capitalismo, pero también nosotras centradas en el patriarcado. Nos habéis pedido, bueno, que sumásemos algunas ideas a lo que habéis hablado, ¿no?, desde nuestra perspectiva. Los escenarios, bueno, los habéis definido muy bien. Nosotras simplemente, bueno, pues sumar toda esa parte de cómo las tendencias son claras, pero luego los escenarios vitales son diferentes, ¿no?, en función de muchas cosas, como habéis dicho, del género, de la clase, del origen, y bueno, y cómo resaltar también todos estos escenarios vitales que ahora mismo tenemos encima, que tienen que ver con el sufrimiento psíquico, la ansiedad, el dolor, la soledad, ¿no? Simplemente añadir eso. Sobre estrategias, ¿no? Para nosotros la estrategia sería como, bueno, cómo transitar hacia un sistema de producción y reproducción que responda a la sostenibilidad de la vida, ¿no? ¿Para qué otra cosa querríamos necesitar ese sistema de producción y reproducción si no fuera para sostener eso, pero que a la vez nos asegure que ese sostenimiento de la vida se hace acabando con todas las violencias, ¿no?, que también las decíais desde la mesa, ¿no?, con la violencia hacia la tierra, hacia las comunidades y hacia los cuerpos, ¿no? Y que son violencias que cada vez son más cotidianas, más directas y más estructurales, ¿no? Cosas que pensamos que necesitamos para hacer esa transición, o para asegurar eso, o para ponerle la palabra que le queráis poner, que tampoco es que nos rayemos mucho nosotras con las palabras. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues pensamos que necesitamos, en primer lugar, escuchar a las excluidas, y aquí, bueno, Isidro ponía el ejemplo de las macrogranjas, ¿no? Pues nosotros ponemos el ejemplo de las jornaleras, por ejemplo, de Huelva, ¿no? O sea, mujeres que luchan cada día por la violencia, ¿no?
las violencias sistemáticas que sufren, ¿no? Y cómo se vulneran sistemáticamente sus derechos humanos, pero que se plantan y hablan del agotamiento de los acuíferos y como del sistema agrícola del que, bueno, del que forman parte obligatoriamente, pues está totalmente colapsado y se necesita cambiar, ¿no? Y ellas juntan todo eso en su lucha y en sus palabras. ¿Qué otra cosa necesitamos? Pensamos que necesitamos dar respuestas integrales, ¿no? Para responder a todas las necesidades que tenemos. Tenemos que tener una mirada sistémica porque nuestras vidas son complejas y una de las cosas que nos enseñó muy bien la pandemia fue efectivamente esa complejidad de las vidas y cómo cuando todo colapsa hay que dar respuesta a muchas cosas, ¿no? A que de repente no tienes con qué calentarte, con qué alimentarte, pero tampoco cómo comunicarte con tu gente querida, o salir a la calle simplemente porque no tienes papeles y no puedes ir a donde tienes que ir o a por las cosas que necesitas, ¿no? Necesitamos también menos digitalización y más vínculos, ¿no? Ahora que nos hablan absolutamente todo el rato de digitalización como si nos fuese a resolver todos los problemas de la vida. Necesitamos más educación y más formación especializada en estos temas, ¿no? Y más alfabetización con todo esto que estamos hablando. Y también pensamos que necesitamos para introducir en estas estrategias ensayos, ¿no? Ensayos de cómo vamos a acceder colectivamente a bienes y servicios y cómo lo vamos a hacer de una forma justa y a través de un reequilibrio territorial también, ¿no? Para tener precisamente pues, estas cosas que nos traen las personas que viven en los entornos rurales donde se ponen las macrogranjas o ahora pues todas las plataformas estas que surgen porque no quieren que el desarrollo de las renovables sea otra vez más de lo mismo. Y bueno, para apuntar así algunas cosas como más concretas, ¿no? Además de estas cosas que pensamos que necesitamos incorporar a lo que decimos y a lo que intentamos hacer, pues como ideas concretas, por un lado, sería pensar cómo articular una política pública de cuidados para la adaptación al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, cuando se piensa en la adaptación al cambio climático, ya sea con las políticas estatales, europeas o globales, que ahora, por cierto, estamos, ¿no? a punto de terminar la COP en Egipto, acaba mañana o pasado, y no se ha llegado absolutamente a ningún acuerdo todavía, bueno, pues que pensemos, y nunca se habla de la adaptación al cambio climático, desde la necesidad de tener unos servicios públicos que te aseguren la sanidad, la alimentación decente o el acceso a la energía o una vivienda que esté mínimamente aislada para las olas de calor o las olas de frío que sabemos que forman parte clara de esos escenarios, ¿no? Pues trabajar en una política pública que hable de esos servicios y de esos empleos vinculados a todo eso que nos permite sostener nuestras vidas y que van a ser absolutamente centrales en los escenarios climáticos que ya vivimos y que van a recrudecer y que van a hacer que las vidas enfermen, que las vidas sean más difíciles de sostener día a día. Y bueno, y por apuntar otra idea más a un nivel más territorial, ¿no? Más territorializado, o a un nivel más local, pensamos que también es necesario pensar cómo construir colaboraciones público-comunitarias, ¿no? Como parte de esta política también de cuidados cotidiana y cómo, la pandemia también nos enseñó que en los territorios donde se habían cultivado mejor o donde había una parte pública más dispuesta a ceder equipamientos o simplemente a sentarse para hablar de qué se podía hacer, o simplemente donde había trabajadoras y trabajadores públicos que tenían relaciones previas con los movimientos sociales de su territorio, fueron capaces de responder muchísimo mejor a las necesidades integrales que la gente necesitaba, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de construir dinámicas permanentes de cooperación público-comunitarias que nos ayuden a enfrentar la desigualdad, la pérdida de cohesión social y los escenarios de emergencia ecosocial que tenemos ya y que vendrán? Y bueno, y todo ello, ya termino, pues a través de un debate público, que también lo habéis comentado, ¿no? Un debate público permanente en el que entre todas decidamos qué necesitamos producir, cómo organizamos esa producción y cómo repartimos los bienes y las tareas necesarias para la reproducción de la vida.
Vale, yo soy Germán de Anticapitalistas y bueno, yo quería entrar un poco como en los puntos como más polémicos porque creo que es más interesante porque en el resto del 80% estamos todos de acuerdo. Entonces, o sea, sí que es verdad que yo también creo que las derrotas ecológicas son irreversibles y las derrotas sociales no. O sea, durante la historia nos hemos recuperado de muchos dictadores, de muchos regímenes mucho más injustos del que está actualmente, pero sin embargo yo creo que la paradoja es que la crisis ecológica se tiene que resolver socialmente, o sea, no resolver, porque hay dinámicas que ya están en marcha y a las que nos tendremos que adaptar, pero es socialmente la manera en la que las podremos enfrentar. Y esto lleva a la construcción necesariamente de un sujeto que sea el que lleve a cabo esas reformas de las que estábamos hablando aquí, porque si no estamos construyendo un poco como castillos en el aire sin decir el quién, ¿no? ¿Quién va a ser el sujeto que va a ser el que va a accionar la palanca para llevar a cabo todos estos cambios? Y esto no significa, porque también yo creo que el debate entre reforma o revolución es un poco absurdo, siempre lo ha sido, sino que lo importante en este debate es quién hace esas reformas, cómo se hacen y hacia qué horizonte. Porque si son unas reformas que simplemente, o sea, buscan una integración mejor o digamos una especie de parche en el actual sistema, esas reformas no nos llevan a ningún sitio, acabarán siendo completamente asimiladas dentro del sistema y no apuntan hacia un horizonte, digamos, socialista y poscapitalista. Sin embargo, si esas reformas se enmarcan dentro de una estrategia general de ruptura con este sistema, son reformas no reformistas, como decía Gorz, que nos dan más posibilidades para que la siguiente reforma vaya más allá y que la siguiente vaya más allá y así sucesivamente en algún tipo de retroalimentación positiva que es el reverso positivo de las retroalimentaciones negativas del clima, digamos, ¿no? Y esto necesariamente pasa por una estrategia que ponga como necesariamente la ruptura con el sistema actual en el centro, porque la verdad que el margen que tenemos dentro de este sistema es muy pequeño. O sea, ¿qué posibilidades tiene un Estado? O sea, yo estoy de acuerdo con que tenemos que utilizar los Estados por la capacidad que tienen, pero ¿qué capacidad tiene un Estado en el actual marco de las cosas sin desobedecer a la Unión Europea y al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no? O a los fondos Next Generation? Yo creo que prácticamente ninguno. Entonces, bueno, eso también estoy de acuerdo pues en esto en general, con que no hay vías intermedias socialdemócratas, porque también vamos hacia un momento, y esto entra dentro de la caracterización de la crisis como policrisis. O sea, si vamos a tener inundaciones, incendios, más pandemias, etcétera, pues es muy complicado una estrategia como reformista en el sentido clásico, en el sentido de los partidos socialdemócratas de principios del siglo XX, pues es bastante imposible ante una velocidad de vértigo que es la que va a coger esta crisis como bien habéis apuntado. Entonces, no tenemos manera de predecir qué es lo que va a pasar, pero sí tenemos manera de crear las herramientas organizativas que sean tanto, digamos, organizadas, valga la redundancia, como flexibles para adaptarnos a los tipos de rupturas o tipos de expresiones de masas que sí se van a dar, porque se van a dar, porque el otro día pues salimos 300.000 o 400.000 o 500.000 personas a la calle por una cosa súper importante como el cierre de la atención primaria, etcétera, ¿no? Y bueno, y como creo que no me queda tiempo, pues... Bueno, yo soy Luisa, vengo de parte de Fridays for Future o Juventud por el Clima y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Germán. A lo largo de toda la charla que hemos tenido, me ha llamado muchísimo la atención y me ha recordado todo lo que hemos estado hablando de lo que dice Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista, que la gente se imagina antes el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces,
Yo creo que esto es cierto porque creo que el fin del mundo tal y como lo conocemos se va a acabar. Es necesario que acabe y termine. Este sistema no es sostenible y no puede seguir, no podemos seguir produciendo, consumiendo. Es muy necesario, el decrecimiento. Necesitamos decrecer como para poder sobrevivir, para poder que quede vida, la necesidad de poner la vida en el centro. Y al igual que cuando hablamos de poner la vida en el centro, también tenemos que tener en cuenta otras luchas sociales, no es únicamente la ecologista. La lucha ecologista es importante, sí, pero la lucha ecologista va de la mano con todas las otras luchas. No puedes pensar en la lucha ecologista como no puede existir sin la lucha feminista, porque si si te olvidas de una lucha, entonces pasa lo de siempre, que tenemos este 1% más rico, que son las personas que de verdad tienen todos los privilegios y son las que toman decisiones. ¿Y dónde están esas personas que podemos contradebatirles y decirles y poner en el punto de mira la necesidad de un cambio? Y al igual que la colectividad es esencial. No podemos vivir en un mundo individualista y con una mentalidad individualista de solo mis problemas. Es muy importante tratar todo desde la colectividad y empezar a construir de formas colectivas, abordar por lo público. Bueno, ya como lo ha comentado Germán, el domingo salimos todos a la calle por una necesidad pública y básica que todo el mundo, que todos aportamos y entendemos y queremos, que es sanidad pública. Pues lo mismo pasa con el cambio climático y con la crisis climática que estamos viviendo. Es una crisis ecosocial, efectivamente afecta a todo el mundo. Y de ahí a la importancia también, como ha comentado mi compañera, en la educación. La educación y las luchas sociales que son esenciales también, no solo para educar a la gente joven, sino a todo el mundo. Y bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo estoy aquí, pero no debería estar, que tenía que estar otro compañero, por lo cual no tengo preparado el speech, pero no importa. Soy de Ecologistas en Acción, que es una tropa, decía Emilio, somos generales sin tropa, somos una tropa de gente dispersa por el territorio, currando hace 20 años de la manera que se puede y trabajando de una amplia diversidad de tipos de gente, de realidades sociales, territoriales y de formas de pensar, lo cual nos lleva a que nos cueste llegar a consensos y a tomas de posiciones, que las tenemos, y algunas bastante claras, pero lo que yo estoy diciendo a partir de ahora es cosa mía, porque no tenemos generales casi, entonces no. A ver, por intentar aterrizar alguna cosa, parece que en la caracterización, con todos los matices, tenemos claro que vamos derecho a darnos unas hostias. No digo una, porque la crisis es multidimensional. Vamos rápidamente a que la cosa nos golpee por todos lados. Entonces, hay que pararlo, esto, hay que pararlo. Emilio decía, hay que descarbonizar, porque sería la metáfora, ¿no? Descarbonicemos, porque si no, no tenemos planeta, no tenemos vida y no podemos hacer nada. Lo cual, digamos, sería también una metáfora de poner por delante la importancia de los límites materiales y las condiciones de reproducción de la vida misma, ¿no? Aunque yo creo que esa es una consigna limitada y tramposa, porque la cuestión no es solo descarbonizar, la crisis ecológica es mucho más que la crisis climática. Los límites de la biodiversidad tiene tanto o más importancia y, bueno, no está tan visible y, bueno, en fin, la cosa es más complicada. Lo digo porque igual nos ponemos a descarbonizar y nos cargamos la biodiversidad más rápido, ¿no? Es decir, que ya sé que es una consigna para llamar la cosa, pero bueno, hay organizaciones ecologistas que sí piensan que eso es lo que hay que hacer y punto, ¿no? Bien, el tema de que al final reconocemos todos que sí que esto tiene que ver con que es la crisis ambiental en el marco del capitalismo, aunque no nos pongamos de acuerdo si se va a acabar, si no y cómo.
Entonces, si vamos derecho a darnos la hostia, hay que ponerle palos en las ruedas a esta maquinaria. Entonces, ¿cómo hacemos para al menos frenar, desviar, descarrilar o lo que sea la dinámica capitalista? Mientras vamos reuniendo fuerzas, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tenemos algunas dificultades porque queremos la cuadratura del círculo, ¿no? El capitalismo está mal, el Estado que lo representa también, pero le pedimos al Estado que nos dé un montón de respuestas. Tenemos una dificultad grave. Y yo acuerdo con lo que decía Erika, que tenemos que hacer resistencia, reclamarles y pelearles cosas a las instituciones y trabajar por fuera en la construcción de alternativas. Lo que pasa es que eso es bastante difícil de hacer. Me parece que, bueno, acuerdo con varias de las cosas que decía de la caracterización de Isidro, pero la dinámica del capital, aparte de reproducir capitalistas por un lado y trabajadores por el otro, que es fundamental parar eso entonces, nosotros pensamos en el fin del capitalismo pensando en qué hacemos con cómo le quitamos la manija a esos que están arriba, ¿no? Las multinacionales, las grandes corporaciones y tal. Eso es una parte importante, se me olvidó decirlo al principio. El abordaje de la crisis ecosocial tiene que ir acompañado radicalmente con una gran redistribución de recursos. No digo de recursos en el sentido de que habrá que aplicarlas a otras cosas, a otras gentes y a otros territorios. Y eso requiere meterle mano a algo que tiene que ver con poder, ¿no? Entonces nos plantea el tema, ¿podemos hacer esto desde el ámbito comunitario sin trabajar a una escala institucional del Estado, tomar el poder, etcétera, etcétera? Esto es una dificultad que hay que afrontar, pero claro, si decimos tenemos que trabajar en el ámbito del Estado, que es el que tiene este sistema judicial, estas policías, etcétera, etcétera, estamos atrapados, ¿no? Bueno, complicadillo. Esto no lo planteo para plantear cuál es la solución, digo que no caigamos en la ingenuidad de reclamarle a las instituciones servicios públicos sin más, porque es esta dinámica. Lo tenemos que hacer sabiendo que es un territorio complicado. Me parece que si se trata de ponerle palos a la reproducción del capital, habría que poner el eje a cosas que se dicen pero no mucho, que es, uno, la desmercantilización, sacar lo más posible del mercado. Y eso, bueno, eso también es una receta vieja también de la socialdemocracia, tener lo que decimos todas, ¿no? Servicios públicos, en cuanto más servicios públicos tienes, menos necesidad de pasta. Pero, por ejemplo, tenemos que plantear una renta básica universal para salvar las necesidades básicas, etcétera, etcétera. En principio lo vemos con simpatía, pero ojo, eso significa poner más pasta para que esté circulando, para que aumente la demanda agregada y aumente la reproducción del capital. Entonces, quiero decir, estoy planteando otra perplejidad, ¿no? Estamos de acuerdo en que haya redistribución, que haya más derechos sociales, pero si lo pensamos solo en la lógica de que haya más poder adquisitivo para insertarse mejor en el mercado, no estamos saliendo mucho de ello. Entonces, el tema de, con esto ya me voy a callar, estamos planteando la necesidad de frenar la dinámica de destrucción ambiental, etcétera, etcétera, y de frenar la locura capitalista que genera todas estas desigualdades. Y me parece que la dificultad más gorda es, y quizás a veces esto se expresa en esto, yo voy a trabajar desde lo institucional, yo voy a trabajar desde abajo, ¿no? Esta cuestión de me voy a salir del sistema o me voy a integrar en él para intentar cambiarlo. Esta dificultad yo creo que sí que hay que resolverla reflexionando seriamente sobre qué significa que el capitalismo siga avanzando e impulsando esta máquina loca. No puedo dedicarme más a esto porque se acabó el tiempo, pero bueno, lo dejo ahí. Sí, ahora, sí, un momento, sí. No, ahora doy paso. No, está bien, tenemos 10 minutos para el debate, si acaso recogemos algunas preguntas. No sé si nos dejarán un poco más los de la sala. No. Vale, pues mira, aquí hay una, aquí hay otra. Sí, usted, sí.
Bueno, me ha encantado, de todas maneras los halagos no van a ningún lado porque no, sencillamente es la autocrítica, el autoanálisis y la superación, obviamente. Me ha parecido muy interesante, muy directivo, con una direccionalidad clara y evidente que significa que, para los que estamos aquí, que es lo que significa que sigue el capitalismo. Pienso que los 4 componentes lo han expresado, lo que pasa que efectivamente, como es cada uno de ustedes ha abordado, yo creo que a la perfección todo tema financiero, economía, desplazar. La mujer, es que habéis tocado realmente que es para centrarse en cada uno de ustedes o de vosotros. Y claro, no, es que pienso que sois conscientes porque es que es un 10, o sea, sois como se dice, muy preparados, ¿no? Entonces, ha sido un placer escucharos. Sí, bueno, pues venga, pues vamos a hacer aplausos. Claro, si no se lo creen. Pero a ver, ahora sí que creo que es fundamental, efectivamente, qué es lo que significa cuando volvamos a casa y durmamos, nos vayamos a dormir. Claro, ¿qué es lo que va a significar para nosotros que no haya capitalismo? Es decir, porque efectivamente yo creo que tiene un poquito que ver con la propia humanidad, como es y nosotros, la humanidad misma. Es decir, ¿por qué alguien se mete con alguien que dice yo tengo talento, voy a lograr esto, bien, y no voy a estar manteniendo a uno que es un catetón, vamos a poner por caso, que no tiene nada que ver. Y de repente otro dice, ¿usted quién es para decirme esto? ¿Usted quién es para decir que usted tiene derecho a aquello y yo no? Y estoy completamente de acuerdo que hay una reflexión que yo creo que es dificilísimo de respondernos, ¿no? Y quisiera yo, no hablar yo, sino preguntaros si en la posición antropológica o psicológica, si creéis que en realidad es un misterio psíquico directamente de la psiquis en la cual no nos ponemos en un plano y no nos ponemos en otro, independientemente de que haya un interés económico de querer manipular a tu hermano, llámalo a quien haya. Yo desde luego no pierdo tiempo a manipular a nadie, porque no me gusta. Pero efectivamente surge la moral capitalista. Bueno, y ahora sí que termino, ¿ven? Porque si no me voy a enrollar. En un momento de crisis, que es el medioevo, con la peste negra, y es es flipante. O sea, en un momento de crisis sale la moral capitalista y dices, joder, y la gente en un momento difícil, duro, crítico, dramático, de violencia, de guerra, de pobreza, ve unos señores que encima potencian ello. A mí me interesaría saber por qué creéis que en momentos de drama, desgraciadamente, o sea, desafortunadamente seguimos en lo mismo. Sencillamente, o sea, porque realmente, la propiedad, yo desde luego siempre llevo toda mi vida compartiendo todo con gente, de verdad, como artista, como amiga, pero ¿por qué? Efectivamente, ¿qué pasa y cuál es vuestra examen relacionado con ello? ¿Qué es lo que no entiende uno y qué es lo que otro entiende? Porque yo desde luego compartiría todo. Yo no jamás compraría ni una playa con mi dinero, porque es que no va conmigo, es aquí. Perdona. Ya está. Vale, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Yo, bueno, simplemente era en base al marco que pone el futuro no está escrito, organizarse en la crisis del capitalismo, del capitaliceno. O sea, creo que hay un contexto que es que sales totalmente desesperanzado y diciendo, Dios mío, ¿dónde está la pastilla de cianuro? Y el tema está en que creo que desde los años 60, 70 se habla del cambio climático, ahora de la pérdida de biodiversidad, y sin embargo la sensación que me da es que nos falta pasar a la acción. O sea, creo que todas las personas que estamos aquí estamos convencidas y lo que te apetece es como, oye, mirar, que sepáis que hay aquí un caso de éxito, se puede generar ya de una comunidad, aquí de otro, y la sensación de decir, bueno, quiero unirme a algo más grande porque gente que tiene acceso al agua, que está controlando la bolsa, ya están perfectamente o se están organizando para cuando las cosas lleguen. Entonces, la sensación que me da es que a mí me encanta escuchar,
pero que es como decir, Dios mío, pero vamos a organizarnos ya, que vamos tardísimo. Entonces, para conocer, simplemente, si vosotros tenéis algunas recomendaciones de comunidades, de ejemplos que estén funcionando. Y luego la otra cosa es, hablando del tema de la política, el tema de la PAC, ¿no? Creo que estamos muchas organizaciones trabajando para cambiar por una política agraria común diferente, porque lo que es la alimentación, que no es solamente la agricultura, es la ganadería, es la pesca, tiene mucho que ver con este colapso y en el que el consumidor o consumidora tiene un papel muy activo. Entonces nosotros ya por el mero hecho del consumo estamos como votando, ¿no? Pero que tenemos somos, digamos, cómplices también de todo aquello, sin flagelarnos, ¿vale? Pero que hay alternativas y yo creo que esa es una herramienta política muy fuerte, tanto desde quien está en la política como quien está en el consumo, porque es como una rueda que se retroalimenta. Y ya está. Muchas gracias. No sé si hay una pregunta más. ¿Aquí? Hola, buenas tardes. Solamente era una aportación. Se ha centrado mucho el debate o el diálogo en el tema político, en el tema económico puramente, pero es verdad que hace unos días asistimos a una noticia de estas del telediario de que había nacido el habitante 8.000 millones del planeta. Y teniendo en cuenta que el 7.000 que había nacido no hace tanto tiempo y que el proceso demográfico está exponencialmente creciendo, muchas veces vinculado a lo que hablabas, Isidro, ¿no? Es del tema de sociedades, países emergentes que están teniendo una industrialización, que muchas veces no lo están basando en la exportación a otros países, sino muchas veces de importación de recursos propios y se está consumiendo dentro del país y está generando ese crecimiento exponencial, ese crecimiento de industrialización en países emergentes, un nivel de deterioro del medio ambiente importante, porque además estas sociedades no están teniendo el mismo cuidado que las sociedades desarrolladas en intentar no afectar ecológicamente con sus producciones, ¿no? Yo creo que el tema demográfico es importante, siempre hemos creído en la justicia social, en que todo el mundo tenía que tener derecho a lo mismo, pero es verdad que tener todo el mundo derecho a lo mismo supone un incremento del consumo y por lo tanto un incremento de la contaminación y del deterioro del medio ambiente. Solamente esa aportación. Gracias. Pues una última pregunta aquí y dejaríamos una última ronda de 1 minuto a la mesa. Sí, bueno, agradecer a todos los ponentes y pasarle a Emilio una repregunta de una cuestión que había sacado a colación Isidro y que de algún modo ha resuelto como muy rápidamente. Me gustaría, si puedes en 30 segundos, profundizar en ello, que es si partes de esta premisa, ¿no?, de que se da este desmantelamiento y deslocalización de la producción en Occidente al sudeste asiático, que digamos todo el polo financiero gira hacia allá y que esa redistribución deja de ser tal porque la producción no tenemos aquí, ¿por qué o cómo o dónde ves tú esos visos de que el Estado sí que siga teniendo esa capacidad de redistribuir y de resistir a estas tendencias internacionales? Bueno, 2 minutos. Como me pasan los 2 turnos, cedo mi minuto. Bueno, apuntar tres cuestiones, ¿no? Yo creo que sí que un debate clave es el papel del Estado. Yo creo que es absolutamente clave y algunas, no sé, quizás por las prácticas políticas o por la trayectoria, tenemos una mayor desconfianza a un Estado que, bueno, como ha planteado Walter, es un Estado funcional al sistema capitalista y sin negar que no es, o sea,
no es algo monolítico, desde luego, que está en disputa también, que existen fisuras en las cuales seguir disputando espacios, pero fundamentalmente, y bueno, y hay como cierres, ¿no?, de la institucionalidad pues a favor del capital, y con esa perspectiva el presentarte o interlocutar o incidir en esos espacios institucionales, ¿no? Yo a nivel de propuestas de intervención me centraría más en fortalecimiento de, pues tanto de organizaciones o de movimientos, o de intervenir en estas cuestiones que habéis dicho, ¿no?, el movimiento feminista, o intervenir en movimientos rurales, intervenir en este tipo de movimientos y conflictos. Priorizaría eso antes que tener una propuesta o trabajar más desde el ámbito institucional, sin negar que puede haber disputas sobre esos espacios, pero no subordinar ese trabajo institucional a las lógicas y al fortalecimiento de organizaciones sociales. En realidad, en relación a la dificultad, ¿no?, de que la población, o de que haya más gente que se esté movilizando por estas crisis, ¿no?, yo creo que sí que puede existir una mayor sensibilidad en la situación en la que estamos, pero claro, un paso considerable es el compromiso por la transformación, ¿no?, el comprometerte, ¿no?, a dedicar mucho más tiempo, mucho más partes de tu vida a generar cambios, a comprometerte de manera colectiva, y yo creo que eso pasa también por vivir interpelaciones personales, interpelaciones de necesidades personales, ¿no? Y es verdad que la mayor parte de la gente, cuando se ve interpelada, se moviliza, se organiza, colectiviza la lucha y genera cambios, ¿no? Dejaría fuera del debate la demografía, porque siempre se ha planteado desde una perspectiva colonialista y heteropatriarcal. Entonces yo creo que centraría más el debate en la redistribución. Es fundamental, las minorías elitistas, las minorías globales consumen y generan una destrucción ambiental muchísimo mayor que las mayorías, ¿no?, más empobrecidas. Entonces, lo dejaría fuera de discusión. Vale, pues intento contestar en un minuto a 1000 cosas, así que no voy a hacer nada. Vamos. Vale. Esto que has comentado tú me parece súper interesante, porque esta victoria antropológica neoliberal genera condiciones materiales también para que nuestros proyectos de contrapoder, por digamos de alguna manera, siempre sean extremadamente frágiles, como una especie de peces solubles condenados a disolverse en el medio en el que se desenvuelven, por utilizar una imagen de los surrealistas que me flipa, la de los peces solubles. Entonces yo creo que igual, aunque tiene muchísimos riesgos, este asunto de un poco empezar la casa por el tejado y de tener alianzas público-sociales que nos permitan pequeñas incubadoras para no ser tan frágiles, es fundamental. Lo que comentaba Germán, yo estoy bastante más de acuerdo de lo que pudiese parecer, pero simplemente creo que esa diferencia entre parche y ruptura es más oscura de lo que parece. O sea, que no la podemos prefijar de antemano y que todo tiene un elemento como más de tanteo. Por supuesto, Walter, nadie iba a decir que esto iba a ser fácil, o sea, que esto es un campo de minas. Igual que, por contestar a cuestiones que planteaba Isidro también, o sea, yo creo que ahora mismo buscar una política socialdemócrata, una política keynesiana, es como buscar al dodo, o sea, son cosas que ya no existen, que son de otra época. Lo que no quita que no pueda ser inspiradora para algunas herramientas concretas ser usadas en algunas coyunturas concretas. Que la PAC es una batalla fundamental sin ningún tipo de duda. Sobre la demografía comparto esencialmente lo que dice Erika. De todas maneras, si te interesa otra perspectiva, Ernest García en su último libro planteaba algo así como: tanto Mas como Malthus tenían razón. Esa es su tesis, ¿no? En el sentido de que lo primero es la redistribución, entender que más que sobrepoblación hay sobreconsumo, y sobreconsumo además no impulsado por decisiones individuales, sino por lógicas como la acumulación de capital, pero en algún momento habrá que parar. Lo que pasa es que para parar la clave son feminismo y derechos reproductivos, o sea que es una cuestión básica. Y después lo del desplazamiento de Asia no te puedo contestar en 30 segundos, solo diría que en los últimos 4 o 5 años ha habido una especie de retorno o intento de retorno en Europa y en Occidente del Estado y de la política industrial. Yo creo que hay que tener ahí como una postura intermedia entre esto no va a funcionar, es retórica, no vale para nada, o el escándalo ficticio de las derechas que vienen a decir algo así como: es el retorno del Estado, cuando el Estado nunca se fue. El Estado siempre ha estado ahí. Y veremos qué pasa. No lo sé. Isidro se ha pedido la palabra. Bueno, podemos seguir. ¿Cómo? Sí, para competir con China. Sí. Bueno, podemos seguir el debate
con las cervezas, que es viernes a la noche ya y estos debates van bien también. Bueno, muchas gracias. Un minuto. No, muchas gracias por venir. Recordar que mañana sigue el debate en La Maliciosa, también en este sentido. Allí habrá muchas organizaciones que están pensando justamente, bueno, que están accionando ya y están practicando formas de lucha cotidianas, con lo cual si te quieres sumar, pues es un debate abierto. Y ya está, recordar también, si queréis seguir un poco también las actividades que haremos a lo largo del año, pues está la web del El futuro no está escrito, que justamente, bueno, pues si será capitalista o no, no sabemos, pues será otro capitalismo seguro, porque la sociedad va a cambiar y por lo tanto, pues nosotros creemos que sí, que no se puede definir y que la acción humana y la autoorganización será también, es una parte muy trascendental para construir este futuro. Bueno, pues nada más, muchas gracias y hasta otra.